Lo que vas a ver a continuación son las opiniones y puntos de vista de sus respectivos autores, de los cuales se hacen cargo. Si llegaste a esta información es por algo. En la iglesia de mis padres había una chica que iba. A ella le gustaba salir mucho, le gustaba vestirse de cierta forma. Y cuando empezó a ir a la congregación, empezó a cambiar su manera de hablar, empezó a cambiar su manera de vestir. Hasta dejó de ser amiga porque como yo era demasiado flojo de papeles. Y de un momento a otro dejó todo y el triple se fue a su hábitat, ¿verdad? Claro, sí, sí. A su esencia. A su esencia. Pero era un animal. Es que eso es... Volvió a su hábitat. Lo habían domesticado. Es que... Se fue corriendo por el campo. Es eso, era un animal que lo habían domesticado. Claro, Sos sí. un NPC espiritual. Un NPC Uy, los cristiano. NPC espirituales. Últimamente estamos en esa. Literalmente, un día me encontré con Dios. O sea, sé que lo que estamos Exacto. hablando no es popular y que probablemente hasta sea resistido. Gente, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo programa. Hoy es un capítulo muy especial para nosotros. Vamos a tocar un tema que es picante para muchos, para nosotros. Después de muchos años de haber ido a iglesias y haber pasado por religiones, justamente este tema vamos a tocar. Y tenemos un invitado muy especial. Lo invitamos a nosotros, pero la casa es de él. Así que le damos la bienvenida a Jonah. Jonah, ¿cómo andamos? Hola amigo. Hola chicos, bueno, gracias por... ¿Todo bien? Está en tu Bienvenidos y gracias por la invitación. Está en tu casa. Claro, sí. Me siento como en casa, no sé por qué será. ¿Será que es la tuya? Claro, puede ser, Che, bueno, nada. Temas picantes para hoy. Bueno, quería comentar algo. Jonah, que es el dueño acá de la casa, del lugar, tiene su canal de YouTube en donde básicamente se enfoca en todo lo que es el mundillo del cristianismo, sería, ¿no? Exactamente. Y hoy lo trajimos para que desarrolle acá algunas cositas que nosotros venimos de ahí también, de la iglesia evangélica. Así que bueno, temas interesantes que ya estuvimos hablando detrás de cámara. Exacto. Tema de tópico caliente. Podría haber arrancado esto tranquilamente media hora antes. Sí, no, si yo dije, esto está re bueno para que... Sí. Pero bueno, habría, como es un tema tan sensible, nada, estuvimos hablando ahí con algunas Ni cosas hablar. fuera de cámara para... Pero bueno, ¿todo bien? Todo bien, chicos. ¿Cómodo en tu casa? Cómodo, y aparte tenía también, cuando me proponen participar de un programa con ustedes, me generó emoción. De hecho lo dije en un streaming mío, no sé si Sí. lo vieron. Sí. Me generó... Vamos a ser fanáticos de eso. Bueno, bien. Bien. Lo estoy convirtiendo. Ahí va. Y vos sabés que me generó mucha emoción, se lo comenté a muchos amigos como algo que me puso contento. Primero porque ellos tienen, ustedes cuando tienen el programa, yo estoy del otro lado generalmente operando y me quedo como recalculando un montón de cosas. Ustedes se darán cuenta porque cuando termina les cuento cosas. Digo, Ajá. che, a mí me Tal cual. pasó esto Sí, que ustedes sí, contaron. Sí, qué sé yo. en la primera charla que tuvimos ya se empezó a dar Es ese... verdad. Que empezamos a ver por qué hacen esto, qué temas tocan. Y ahí te contamos un poco nuestra historia, que es justamente cosas de la religión que desde el punto de sentido común no nos cerraban. Sí. Y nos empezamos a dar cuenta que quizás eso es lo que por ahí vamos a tocar hoy acá. Distintos temas que uno se va dando cuenta y lo compara con cosas que nos explicaron durante un montón de años y vemos que hay algo, hay diferencias, ¿viste? Hay cosas que no... ¿Se percibía alguna conexión o no? Sí, No hay sé si- una conexión. Sí. ¿Viste? Desde el momento en que empezamos a hacerlo acá dijimos, no, la verdad que Jonah es como muy de nuestro palo, ¿viste? Que no es casualidad. No es caso. No, para mí tampoco. Casualidad. Pero bueno, habiendo tenido esta pequeña introducción, a mí me gustaría, en general a todos, que vos digas por tus palabras qué es lo que vos haces, cuál es el mensaje, el cuestionamiento, el desarrollo La que haces en tu búsqueda. canal, la búsqueda. La gente que por ahí ya nos ve ya sabe por dónde va nuestra mano. El tuyo es Bien. casi el mismo nicho, pero con tus palabras, ¿qué haces? ¿Quién sos? Genial, bueno, mi nombre es Jonathan y me van a encontrar en mi canal como @jonense, ese es mi alter ego, digamos. Es como poner ese nombre, es culpa de Jonense, no de Jonathan, ¿entendés? Muy es bien, tu muy bien. personaje el que... Claro, es mi Patricia, ¿viste? Muy bien, Como muy la bien, inventado. muy bien, el alter ego, muy bien. Claro, entonces, bueno, hace algunos años, a través de diferentes procesos, como nos pasan a todos, empecé a cuestionarme y a replantearme un montón de cosas respecto a la fe. Desde que soy chico, yo nací en la famosa cuna cristiana, cuna evangélica. Soy hijo de pastores evangélicos, hermano de pastores, sobrino de pastores. ¿Denominación?
Generalmente es una mezcla entre bautistas y pentecostales. Bien mainstream. Ahí va, No, aparte mirá, bien, se sigue bien. mezclando la cosa. Claro, ¿Verdad sí, que Sí. Le tengo que poner un nombre ahora a eso. Claro, para mí Claro. ya deberían estar. Tendrían que encontrarle una etiqueta. Otra ¿viste? división más. Una nueva división, Claro, una exactamente. subdivisión, bien. Bueno, y a raíz de muchas cuestiones que me fueron pasando, me empecé a cuestionar cosas. Ya les voy a contar el punto de partida que yo identifico. Y empecé a revisar la fe, lo que creía, los famosos dogmas del cristianismo. Y me di cuenta, en mi caso, que mucho de lo que yo vivía era una repetición genuina. Debo decir que genuina, no es que lo hacía, che, voy a repetir esto porque me sienta cómodo. No, simplemente me criaron así, tenía una conciencia o lo que yo llamo una cultura cristiana Exacto. o evangélica. Hasta que entendí que un día, literalmente, un día me encontré con Dios. Bien místico si quieren, pero... Acá compramos todo. Che, Bueno. todo lo que tenga que ver con eso. Compra ahí. Exactamente. Nos interesa mucho eso, la parte de la experiencia, no tanto yo creo esto, yo creo lo otro, que es lo que estábamos hablando antes. Exacto. Yo tuve esta experiencia. Es que, en definitiva, lo que empecé a hacer a partir de ese punto, de ese encuentro, que ahora si quieres les digo un detallecito más de eso, es que empecé a hablar de lo que siento, lo que veo y lo que experimento. Exacto. Y no tanto seguir repitiendo lo que había aprendido. Igualmente yo no subestimo las enseñanzas, Yo siempre digo, mis padres con sus enseñanzas, con sus devocionales, siempre destaco que mi papá todas las noches antes de irme a dormir me contaba una historia de la Biblia. Y creo yo que llegado a ese encuentro todo eso tuvo otro sentido. No es que pero tuvo otro sentido. Y por eso yo hoy me considero, estaba presentándome, cristiano, no institucional o un cristianismo no... Muy bueno. No sé si va, Sí, muy ¿Vendo o bueno. no? Sí, es que Sí. como etiqueta, que es lo que el cerebro humano necesita, está perfecto porque... Es verdad, necesitamos etiqueta. Es que sí, es un poco lo que veníamos. Y depende de. A ver, te lo tiro a un chiste de política. Vos que sos tipo peronista de primera vuelta o de segunda, porque eran dos. Lo mismo, vos que sos cristiano del Viejo Testamento, del Nuevo. Claro. Tipo. Tengo mis facetas. Claro, que sos pentecostal, mormón. Que por eso es que necesitamos esa etiqueta. Bueno, y. Un poco el tema del contenido de tu canal, ¿hacia dónde va enfocado? Es buena pregunta, de hecho. Todavía lo estoy descubriendo. Aquí va enfocado. Yo algo les había contado antes de arrancar, que hace poco un amigo me dice, che, te odian los cristianos y te odian los no cristianos, porque el que no cree en Dios o no busca contenido religioso, simplemente me pasa largo. Me baja el engagement al toque. Y el cristiano... probablemente también, a menos que me bardee, que celebro a los que me bardean, porque por lo menos me suben el engagement, también, viste, le incomoda muchísimo mi contenido. Entonces, si no, yo le voy a ser absolutamente sincero, si no fuese porque creo que es parte de una misión, si se quiere, vamos a usar una palabra Sí, que se entienda, Sí. que es parte de una misión, hablar de Dios en redes, pero hablar de Dios posta, y no de repetir el discurso, Claro, el dogma. el relato, Sí. el dogma. Si no creyese que esa es una misión que asignada, si se quiere, para mi vida, lo que sea, sinceramente no me metería en esa. La viviría con mis amigos, con quienes la creen y chao, problema de otro. Pero hace un tiempo me di cuenta que la gente tiene una idea tan distorsionada de la fe, de la espiritualidad, de la iglesia, de por sí llamando iglesia a lo que no es iglesia. Por ejemplo, llamar iglesia a un edificio, a un auditorio, a una catedral. Y si vos les preguntás 2 veces, te dicen, no, sí, ya sabemos que la iglesia somos las personas. Ya sabemos. Pero bueno, tenés que venir a la iglesia. Claro. Bueno, detrás de todas esas cuestiones empecé a entender que no era tan inocente esto, sino que había una distorsión importante que atenta contra la espiritualidad de las personas, convirtiéndolas en pasivas espirituales. La relación que pueda tener realmente con Dios. Vos sí que afecta a eso, claro. Ni hablar, porque
Está mediado. Está mediado. Sí, está mediado. Comida masticada, dicen No, algunos. está regulado. Está regulado. Bueno, en algunos casos te diría que es muy regulado, de Sí, hecho. Sos un NPC espiritual. Un nene. Uy, los NPC Últimamente espirituales. estamos en esa. Estamos con el tema estamos NPC. todos, clasificando sos un NPC bot o- espiritual. Yo les voy a decir cómo se les decía a los NPC, que seguramente lo habrán escuchado si fueron a la iglesia hace unos años atrás, el calientasilla, ¿no? El calientabanco. El calentabanco, claro. Hoy es el NPC espiritual. Claro, sí, sí, Exacto. exactamente. Sí, sí, de una. Así que bueno, básicamente va por ahí a lo que apunto. Un contenido que siempre digo no garpa. O sea, si quieren vivir del contenido, no hablen de Es esto. que- Igualmente, yo te quería decir, perdón, Sí. te quería decir algo con respecto a eso. Porque vos antes hiciste referencia al tema de que a veces, bueno, justamente eso, que no hay gente que lo vea o te quedás sin público, lo que sea. Sí. Para mí todo eso son todas pequeñas semillas que vos estás sembrando de acá a un tiempo. Porque Wow. ya hay un montón de gente que se está dando cuenta de que la religión, la estructura, la institución no va. Entonces se va a empezar a aferrar a todo este tipo de contenido en el cual te demuestra que vos llegás a Dios no a través de una religión. Entonces ahora quizá no le den bola, ahora quizá no se enganchen tanto, pero en un momento la gente va a empezar y esa semilla de todos esos programas, todos estos tópicos que tocamos, Sí. va a empezar a hacer efecto. ¿Entendés? Sí, nos hablaste de nosotros en general. A todos nos En hablamos, general. porque a todos nos pasó. De hecho, bueno, nosotros fuimos 27 años que fui a la iglesia, así que imagínate Pará. todo lo que uno tarda, cada uno tiene sus tiempos, en darte cuenta de un montón de cosas, ¿entendés? Así que, no sé, eso relajá porque Y también va- los tiempos de cada persona es. Y banco lo que decís. De hecho, la operadora en este momento no me va a dejar mentir. Yo siempre se los he contado que esta misión, si se quiere, yo siempre les digo dos cosas. Sé que no es para ahora. O sea, sé que lo que estamos hablando no es popular y que probablemente hasta sea resistido. Pero coincido con lo que vos decís. Sé que en algún momento la bala va a entrar y cada vez más. Sí, sí. Y de hecho, no sé si lo voy a llegar a ver. No O importa. sí, no importa. Hay- Ese es el de hecho, punto. los japoneses hablan mucho de esa cultura de que vos plantás la semilla para árboles que ni siquiera vos lo vas a ver, ¿entendés? Son para Es eso próximas mismo. generaciones. Es exactamente eso. Pienso que el proceso que importa es tu proceso. Porque justamente no podemos, realmente no ingerimos en nadie. Justamente cuando hay un cambio en el otro es porque el otro estaba preparándose de alguna, Exacto. consciente o inconscientemente para un cambio. Exacto. Y justo por ahí lo que vos dijiste, o lo que leyó en algún lugar, o lo que sea, le hizo o nada, tuvo un encuentro interno con Dios, o como le quieras llamar, y te cae una ficha. O sea, es un proceso, por eso como que No, es totalmente personal. Por eso es como que uno también relaja eso. Porque de hecho no es que se van a despertar, entre comillas, gracias a lo que uno dice, Ni sino hablar. porque cada persona se despierta. Lo que hacemos su también, proceso. la analogía muchas veces de que a nadie le gusta que lo despierten. Es verdad. Es lindo que vos te vayas despertando tranquilo, todo, entonces, y ahí empezás a estar más espabilado. Pero no es que te estén forzando ni que te Sí. metan la Biblia por la oreja. O sea, no. Bueno, y de hecho lo que salimos del sistema religioso, arrastramos ese bagaje de, como decíamos antes, de esa religión coercitiva donde le queremos meter el dogma, le queremos meter lo que los vos valores. pensás. Yo siempre digo lo siguiente, me acuerdo que en la iglesia de mis padres había una chica que iba, ella le gustaba salir mucho, le gustaba vestirse de cierta forma, como para levantar de alguna manera y demás. Y cuando empezó a ir a la congregación, empezó a cambiar su manera de hablar, empezó a cambiar su manera de vestir. De repente, de hecho, yo la conocía de antes de eso y éramos muy amigos. Hasta dejó de ser amiga porque como yo era demasiado flojo de papeles para ella. Y de un momento a otro dejó todo y el triple se fue de vuelta Se liberó más. a su hábitat, ¿verdad? Claro, sí, sí. A su esencia. A su esencia. Pero es que- era un animal. es que eso Ah, es- volvió a su hábitat. Lo habían domesticado. es que- Fue corriendo por el ¿qué campo. es eso? Era un animal que lo habían domesticado. Claro, claro, sí, sí. Y no le entró la bala en realidad. No, Estaba no. contenida así, viste. Yo lo sentí así. Y de hecho, ¿sabes lo que dije? Menos mal que se fue, pero no porque yo celebre que viva la vida, sino porque la iban a reventar. Ujú. Porque es así, es una... Se siente la presión de cómo te vestís, de cómo hablas, de lo que Sí. decís, de lo que no decís, etc. Y lo que yo predico, porque es lo que yo experimenté, esta es la parte cristiana,
es que el cambio se da en la esencia primero. Claro, obvio. Se despierta el despertar del espíritu. Hay un libro de Watchman Nee, no sé si lo habrán escuchado, que se llama El despertar del espíritu. Muy parecido a otro tipo de libros no cristianos, de hecho. Muy interesante esa parte. Porque la liberación primero nace del espíritu. Y bueno, y a raíz de eso, porque no quería olvidarme de esto, tenemos otra cuenta. Yo tengo mi canal personal, pero a la vez tenemos otra cuenta que está ahora en stand-by. Porque estamos trabajando entre los cuales está la operadora y otras personas más, para reactivarla, que se llama Iglesia Liberada. La vi. Ah, Sí, sí. creo que lo Vamos a estamos dejar siguiendo. todos los links acá. Genial, bueno. Sí, pero y bueno. lo menciono esto, Iglesia Liberada, porque alguno dirá, una nueva denominación, seguro, ¿no? Los liberados. No los libertarios, los liberados, ¿viste? Me gusta, me gusta. Pero bueno, tiene que ver con esto, con esta liberación de esa espiritualidad coercitiva ¿Cuál? y apelando a otro tipo de espiritualidad que nace desde la liberación del espíritu. Exacto. Yo lo entiendo de esta manera. Es como que está todo el esfuerzo del sistema religioso, cristiano, ponerle en este caso, que es como una cuestión externa a uno y como bajada. Ajá. Y después en realidad está la realidad que vive cada uno, que la quieras ver o no la quieras ver, que es realmente, que es lo que muchas veces se dice en la iglesia, pero después no se hace, es la relación que vos tenés en todo caso con Dios. Exacto. Que esa es la única que va, la única que funciona. No, y es la Y única el- que y el- importó siempre. Y el problema viene del lado del juicio y las costumbres o buenas costumbres, o las leyes, como decía Jesús, era que habían creado costumbres de hombres, básicamente. Exacto. No era. Leyes de hombre. Eso es lo que te termina asfixiando, ¿me entendés? Porque vos tenés que cumplir con ciertos parámetros para ser un buen cristiano. Exacto. Y de repente, primero, bueno, que ni siquiera los mismos ministros, por decir así, cumplen muchas veces esas cosas. Hay mucho juicio. Es increíble, boludo, dijera el pelado que te mostraba. Es increíble, boludo. Es increíble. Me voy a enojar. No, es increíble porque en un lugar, o una religión en este caso, que tendría que la bandera, porque es lo que resumió Jesús, es el amor. ¿Cómo terminás siendo tan juicioso, por decirlo así? Justamente cuando el cristianismo y sobre todo lo que decía Jesús era ir en contra de eso. Sí. O sea, el juicio es lo que está mal, digamos, es el pecado. No sé cómo. Es que te separa, definitivamente te Es separa. la separación. Y fíjate que el juicio ese que haces, o que hacen, lo hacen no solamente contra la gente que está fuera del mundo, sino contra la misma gente de la iglesia. O sea, al final termina siendo un nido de víbora. Es muy interesante lo que vos planteás porque todo viene de la tergiversación de algo. Sí. El teléfono descompuesto que se va. Es el gran teléfono descompuesto que duró unos 2000 años Sí, mínimo. pero hay mucha gente que muerde de eso. Bueno, Que le sirve. Y otra cosa antes que quería decir antes que se me vaya. No es tanto demonizar a la institución y todo, es simplemente la gente que se deja. Claro. ¿Entendés? Porque si Es una relación la gente tóxica. se diera cuenta, directamente pasa por la iglesia, la institución, y pasa de largo. Y es lo que la otra vez mientras vos estabas en el vivo, yo te había comentado eso, quizás es medio duro por ahí, pero bueno, después de haber tanto video, ya ahora me chupo un huevo. está bien. Van a quedar vacías. Como cuando vos decís, no tiene sentido que pase por acá, pero no es porque está mal, no hay que ni grafitar, ni decir está mal el pastor, no, es simplemente no va a tener sentido. Vos sabés que Porque yo- cada persona va a tener una relación con Dios, porque se va a dar cuenta que ella es Dios, y no va a necesitar que te lo explique un pastor, no va a necesitar pertenecer Claro. a un grupo, todo va a ser mucho más orgánico, ¿entendés? Bueno. Y directamente es un desinterés que va a haber. Vos sabés que yo no lo tengo tan claro si va a pasar eso. Para mí sí, pero bueno, es... O sea, cada uno que- pone no, su, no, no, su pero experiencia. Digo, o sea. claramente sería algo que Orgánico y Estaría buenísimo. natural. lo pagaría, o sea, daría lo que sea para que eso sea. Acordate de toda esta semilla que vos Sí. estás, eso de punzar, eso de cuestionar, poner sobre la mesa cosas que nunca se cuestionan, o sea, Bueno. muy turbio todo y nadie... Lo que pasa es que yo soy como soy cristiano, soy un gran creyente también de la parte escatológica. Y para mí la parte escatológica es tremenda porque le da con un caño al sistema A ver. religioso. Para explicar, Muy porque no interesante. toda la gente va a saber Ok. qué es Bien. lo
La escatología. Escatológico. La ja- Es la como ja- la parte desagradable de... No. De hecho puede ser muy Vulgar, emocionante. sí, vulgar. No, por No. eso, no, porque está lo escatológico, pero es otra, tiene dos significados. Uno lo escatológico, que es cuando hablas de mierda, Sí, por sí, ejemplo, sí. No y digan otra malas cosa que es palabras. la Raúl. escatología que Censuralo ahí, pipi. se autocensura. Y lo otro que por Claro. eso quiero que lo aclares. ¿Qué se siente pecar en vivo? ¿Eh? Sí. Está bueno. Tenemos un pecado en vivo. Tenemos un pequeño En este pecador. momento podemos ver cómo va camino al Claro, sí, infierno. sí, Un contador de pecados. Pecador, ting, ahí, este. Claro, podemos ir haciendo Ahí va otra. Un contador. Pip. Ahí está, Me encantaría. No, la escatología cristiana tiene que ver con el estudio de los tiempos finales. Ah, Es muy interesante porque... Apocalipsis, todo Sí, eso. sí, hay muchas, aparte como todo lo que pasa dentro del cristianismo hay muchas ramas. Yo adhiero a una de estas ramas que tiene que ver con la evolución de lo que la Biblia llama la gran ramera. Ahí tengo un insulto. Sí. Eh, Fue un tema que salió el otro día mientras estábamos preparando los temas que podíamos hablar con vos. Ajá. Simbólicamente y desde la cultura esotérica, el Sí. ocultismo, cuando se estudiaron todos estos temas, simbólicamente la institución que se encarga de creer que es el nexo solamente con Dios y engañar a todas las personas y las personas dejarse engañar es simbólicamente la gran ramera, es la gente que en vez de llegar a Dios por sí mismo busca otras cosas y hay gente que saca ventaja de eso, por eso antes decíamos de que Exacto. De le hecho, sirve, la gran ramera a nivel bíblico es prostituyó su vida, o sea, la mujer que quiere reemplazar a la novia. Exacto. Para la Biblia, la novia es la iglesia. Claro. La iglesia verdadera. Y van a decir, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la que no es la Nosotros. ramera. Sí, Entonces, sí. es interesantísimo la analogía que hay entre la ramera y la novia. Según la escatología, lo que va a suceder es que La novia, perdón, serían los verdaderos creyentes, por los decirlo vera- así. claro, Por los decirlo verdaderos así, creyentes. los La verdaderos. iglesia, ¿Cuánta digamos, separación junta, negro? ¿Eh? ¿Cuánta separación junta en todas esas subdivisiones de... sí, es todo lo mismo. Pero, en fin. pero es muy interesante porque, de fragmenta. hecho, ¿sabes lo que dice de la ramera? Dice, ramera, madre de rameras. Claro. Es muy interesante y para mí como diciendo, dale, no lo ves. Claro, sí, sí. Es literalmente, y yo lo identifico con el sistema religioso, y guarda que cuando yo digo sistema religioso no digo solamente, no sé, el Vaticano, no estoy diciendo eso. no, porque Todo es- sistema religioso que conlleva una idea de un dogma de algo. Porque incluso un sistema religioso engendra más sistemas Lo religiosos. mismo le Sí. pasó al budismo, lo mismo le pasó a tal todos cual. los ismos de las religiones que dijeron, mire que Dios se llega por este lado. Al Exacto. Islam. Ahí ya fallaron, cagaron. Fíjate el Islam. Los extremistas que están ahora haciendo todo este quilombo en Medio Oriente es una rama del Bueno, Islam. Ah, es verdad, sí, El sí. nombre- Islam, en realidad, el nombre de Sí. Dios. Sí. Eso lo habla mucho Tiene que el chabón nombres, de hecho. estudió mucho todas o muchas religiones y culturas y básicamente como el gnosticismo también, que Claro, es como la sí. síntesis de un montón de cosas, de religiones y qué sé yo, y creencias, que justamente nada que ver el mensaje original de Mohamed. Claro. Nada que ver, es amor. Ujú. Y cómo terminó el mensaje de Cristo en las cruzadas. El Esto es unas cruzadas Claro. modernas. El Claro. sistema religioso, para mí, por definición, es todo aquello que se disfraza de mediador sí, de mediador entre la fe de las personas con la espiritualidad, digamos, ¿no? Entonces, Perdón, querés que te lo digo de otra manera. Genera separación cuando el nombre mismo o la palabra religión es unir. Religare. Y paradójicamente lo que genera es oxímoron. división dentro de sí mismo. exacto. Y entre Dios, por ende, Y eso, el eso hombre. es muy interesante porque eso, de hecho, aplica a cualquier... esto, ¿conoce a Wesley, el creador de la denominación metodista? No. No, pero fui a una iglesia metodista. así Bueno, en la iglesia metodista Wesley es el papa, básicamente. Y es muy, muy loco porque Wesley era anglicano en realidad. Él quería reformar la iglesia anglicana tipo un Lutero reformando a la iglesia católica romana. Claro. Y es muy loco porque todos... O sea, Wesley no era metodista. De hecho, estaría totalmente en contra del metodismo. Lo que pasa que los seguidores de Wesley, tratando de continuar con su legado, Sí, sí. hicieron de las enseñanzas de Wesley un sistema religioso. Claro, siempre pasa eso. Entraron. Sí. Sí, sí, Cayeron sí, sí. en la Matrix, digamos, Claro. ¿verdad? Sí, sí, sí.
Por eso me parece interesante y eso se aplica a No, cualquier... es que pará, es mucho lo que vos, brother, me vas a entender muy bien. O sea, es lo que venimos hablando mucho con el tema de que venimos cayendo en la fragmentación de la fragmentación de la etiqueta, de la más etiqueta y se sigue fragmentando un conocimiento interno que tenemos todos, esa famosa molécula de Dios o el despertar, la tenemos todo, pero seguimos creando etiquetas y separándonos de los demás y de las religiones y de las personas. Y salen estas cosas que termina perdiéndose el mensaje original que es el amor, la empatía, entender que el otro sos vos y la no separación. Sí, aparte, Que bueno, en definitiva, la respuesta es tan simple, boludo. no, bro, pero escuchá, o sea, todos los grandes maestros en la historia hablaban de lo mismo. Fue un punto que, por X motivo, cada uno de estos maestros, pero te hablo desde Dreyfus, lo más nuevo, hasta Buda o Mohammed. O sea, todos entraron en un punto suyo interno y dijeron, no, loco, esto es así, es el amor, es entender que el otro soy yo. ¿Cuál que es el somos todos. mensaje de la película Interestelar al final? Bueno, claro. La película Interestelar, una película... Un peliculón. Peliculón top 1 para mí, o sea, es la 1. Sí, la vamos a ver el fin de que viene, no, el otro. Podríamos ver este fin de. otro. ¿Quiénes son los El otro. inconversos que no vieron Interestelar? No, es que para mí daba para Mal. ver... Pará, no. Daba para ver esa en vez de Matrix el otro día. Claro. Uy, Esa, sí. esa era la tira, perdón. Sí, es Es verdad. que, de hecho, son películas canon, digamos, ya Claro, a esta claro. altura, ¿no? En nuestra No, nueva encima, religión. yo no veo películas, pero hay algunas que puntualmente Pero son cuando re para veo, verlas. cuando veo. Pero cuando veo buenas. Bueno, Interestelar tienen que verla sí o sí. Sí, Y el mensaje peliculón. final, spoiler, pero no le voy a decir nada de la historia, es que justamente la máxima ciencia es el amor. Sí. Entonces es muy interesante, porque es una película meticulosamente científica. O sea, los locos la estudiaron científicamente para que sea precisa. Exacto. Y que termine con ese mensaje de decir, che, para que se Bueno, fumaron. No, y lo otro también es el tiempo. Porque al final lo que termina importando es el ahora. Bueno, si lo Bueno, pensás. tiene varios significados entonces que te va. Sí, claro. Que es lo mismo que explicaba Jesús. Deberíamos dividirlo en al agua. diferentes interpretaciones de la película Interestelar y... Sí, No, sí, es que yo soy de, de la- de muchas películas hacen eso, que después son mensajes escondidos que sí. tiene. Sí, Sí, ni hablar. yo no la vi, pero cuando cada vez salta el tema, saltan Lo estas teníamos cosas. re cansado entonces- ya. No, la tengo que ver, la tengo que ver de una. Sí. Pero sí, en definitiva, es algo interno que tenemos todos, ese mensaje del de Buda, el de Jesús. Yo digo que son las marcas de agua de Dios, que Dios, yo creyendo en un Dios, es la marca de agua que dejó en todos los seres humanos para que sea el disparador en la búsqueda de volver a conectar con la deidad. Claro, boludo, ¿no? y lo tienen los 8.000 millones de personas. Todos eso. lo tienen. ¿Entendés? Está en el ser humano. Y cada persona tiene el libre albedrío de despertar a eso y darse cuenta o no. Buena, muy buena pero- explicación del libro de albedrío. Pero No, es muchos no lo entienden eso. Pero es que es lo que hablamos siempre en el canal. Quizás lo hablamos insultando, boludeando entre nosotros, pero básicamente Pará, el mensaje es ese. Y bueno, No pequéis. no No pequéis, quieres si ser no querés pecado. ser Entre condenado. pecado y pecado. Se, Claro. se iba la doctrina a la mierda. No, eso. Y algo que decías vos con respecto a lo de la antroposofía, que eso explica las eras cósmicas, es como resumir desde la cultura, la religión, la ciencia, todo te habla de Dios. Entonces, según todas las eras que hubo, desde la singularidad que fue donde no hay nombre, no hay nada, hubo un montón de eras que donde ni siquiera existía el tiempo. Y ahora estamos en el punto crucial, en el cual estamos más fragmentados de lo más fragmentado. Fíjate que la ciencia quiere buscarle hasta qué partícula es la Sí, y la lo sigue atómico. partiendo. Sí. La sigue partiendo. Se siguen partiendo, le siguen Claro, poniendo otros nombres. a mí me gustaría Lo atómico. más o menos, ahora que me veo en cámara, acá, más o menos acá en este cuadradito, meter exactamente ahí. Hagamos el cuadrado. Son 8 eras que Claro, arranca como te desde explica la todo eso. singularidad y en el punto crítico es el planeta Tierra donde estamos ahora. Mirá. Para seguir ascendiendo a otras eras que van a venir. Es muy interesante y para mí, No, y encima cada era tiene un montón de cosas que pasaron, ¿entendés? desde y un ahora, punto de vista bíblico, de hecho, Por para eso- mí está lleno de evidencia de lo que vos estás diciendo. obvio, es que estuvo Atlantis, Lemuria, un montón de épocas que pasaron, pero, y en la Biblia las nombra. Por ejemplo, el Génesis fue toda esa época de Lemuria. Mirá, Con los primeros humanos. o sea, ¿sabés fue todo. yo doy un estudio a algunos chicos que se llama el estudio o sea, estudiar la Biblia por dispensaciones. Dispensaciones va justamente son eras bíblicas.
Porque es muy bueno, la Biblia es tan amplia y ocupa un periodo de tiempo tan amplio. Los son querés dos- sacar del rebaño también, ¿o no? A los chicos. Los querés sacar del rebaño a los chicos. Si están hablando conmigo, probablemente que Ya no están. no estarían leyendo la Biblia conmigo si no fuese así, ¿entendés? Estaban afuera ya. Che, pero, Claro. son, digamos, ¿se congregan estos chicos? Bueno, es que buena pregunta, porque en realidad nosotros... ¿Qué es congregarse? Claro, ¿qué es congregarse? en No, o a realidad? lo mejor es como tipo nosotros que te queda el sentido de fe, que sabes que hay algo más y me junto con gente como Joana, como nosotros, que decís, che, mirá, hacemos tipo como un devocional personal nuestro en el que hablamos de estas cosas de la religión, lo demás no me interesa, por eso te pregunto si se congregan o no. Sí, ¿viste? nos congregamos y llamamos congregarnos a compartir una Tan merienda, simple como eso. Claro. compartir a veces una salida, a veces nos congregamos en Rock and Fair, en un restaurante muy... ¡Pecadores! Claro. Están rodeados de Sí, pecado. sí, claro, no. Algunos me dicen, De pero pescado. entonces, me dice alguno, pero ustedes son entonces un grupo de amigos. A veces sí, a veces no. Boludo, ¿nunca lo La escuchaste? objeción. A Dante Gebel, ¿nunca lo escuchaste? Sí, por Ah, supuesto. Dante Dante Gebel salvó mi adolescencia. No, Yo le es digo, un genio, bueno, Dante. yo Yo Sí. fui a las cruzadas que hizo en Yo Buenos también, Aires. fui a Bueno, 3. nos habremos cruzado y bueno, Mirá. yo fui a las 3 también. Pará, Pará, sos mega Es que- cristiano. Es que yo fui cristiano Deberíamos posta, amigo. besarnos. pará, estás mega descarriado. Pará. Ah, No, ahora yo Fuiste ya del bajé en camino. inframundo, ya después de todo. Che, tengo un tema ahí. Varios en realidad tenemos, pero uno era que me interesa que charlemos es esto, Dios como conciencia. En realidad esto está relacionado con la fe, está relacionado con la oración y por qué, por ejemplo, o sea, una cosa que a mí me abrió, digamos, la manera de ver esto es que un tema típico que en algún momento cualquiera se lo planteó creyendo en Dios, estando en la iglesia, etcétera, es ¿por qué cuando pido no se manifiesta eso que pido? Obviamente que la respuesta es porque no tenés fe. Porque Jesús... Para mí, de hecho, no es la respuesta obvia, pero... te bueno, sigo el bueno, relato, te sigo el relato, no, te sigo el bueno. relato. Quiero Ok. decir, una posible respuesta es, y porque no tenés fe, porque Jesús dijo, si pedís con fe, lo tenés. Ujú. Ahora, por eso, cuando leí esto que es creo que lo leí Neville Goddard, Tenés que leerlo. Ok. que el chabón Anotado. era un místico cristiano, básicamente. Pará, otra rama de fragmentación para que él la conozca, que es la rama de la ciencia cristiana, que es esto, Neville Goddard. Ah, mirá. Es otra fragmentación que toman, pequeño disclaimer, toman a la Biblia como un libro de psicología y no de... o sea, Es espiritual, pero sí, lo ven mucho. pero lo ven desde el lado de la psicología, que Claro. en realidad Jesús, y te saca todo, está buenísimo. No, Neville Neville Goddard, porque y te aparte saca es de los 50, versículos y te 60. lo dice que esta parte está interpretada de una manera que no es como, por ejemplo, de que te está hablando siempre de la conciencia y uno como Dios con el mundo. Claro. Por eso te digo, es ciencia cristiana, mira, ahí tenés otra fragmentación que aparte está Connie Méndez, No, es hay Joseph Murphy. Hay toda una No, generación buenísimo de... todo. ¿No es Sí, este sí. que le dicen el padre del existencialismo? No. No, creo que no. Tiene el libro más conocido de él se llama Sentires del Secreto y él Sí. habla muchísimo y vino hablando hace ya 50, 80 años Ajá. del tema de la manifestación. Claro, De las cómo emociones es lo que... No, yo decía, Y se al- llama Soren Alalelo Kierkegaard. No. Kierkegaard. Es- Kierkegaard. No, pero es un filósofo más bien. Exactamente. Pero, no. A lo que voy es que a mí me voló la cabeza cuando leí esto porque decía, tu conciencia es Dios. Exacto. Me voló la cabeza a mí, por lo menos, porque siempre, y eso es por ahí lo que decía antes de que hoy por hoy me doy, entre comillas, el lujo de abrirme, de estar abierto a cualquier cosa, a cualquier pensamiento, bajo el mismo principio de que de constatarlo. Claro. De constatarlo de alguna manera o de sentirlo, también como decías vos. Pero, o sea, cuando él dice tu conciencia es Dios, a mí me voló la cabeza porque siempre de alguna manera es como que estaba o lo sentía dividido. O sea, está mi conciencia y está Dios. Bueno, por eso- Pará. Santo, o sea, inmaculado, vamos a decir. Y como después estaba mi conciencia, que ya era cualquier cosa, ¿me entendés? Es cualquier cosa. Entonces, Pará. Pará. ¿Tu conciencia es cualquier cosa, dijiste? comparándolo con lo que significaba o el significado que le estaba dando a Dios. Pero cuando Goddard me dice, tu conciencia es Dios,
primero que me produjo justamente una no separación de Dios. Porque si mi conciencia es Dios, Dios está conmigo todo el tiempo y no estoy separado de Dios. Y lo que particularmente me resonó un montón es cuando el chabón te dice que justamente lo que vos pedís, Dios es, que eso está en la Biblia, es un eterno sí, ¿no? Y amén, ¿no? Entonces, ¿por qué no se da lo que yo quiero? ¿Por qué lo que pido no se manifiesta? Sí. Es por una cuestión de que consciente o más que nada inconscientemente, vos tenés un montón de no ahí. Vos tenés un montón de bloqueos. Muchos vienen incluso dados por esa misma moral cristiana de que no, lo que vos estás pidiendo está mal. Claro. ¿Me entendés? No podés pedir eso porque pedir eso es pecado, básicamente, en el fondo. Entonces como que a mí me abrió mucho la cabeza, me pareció muy interesante verlo de esa manera porque Dios no te está juzgando en ese sentido. Dios te dice sí, a lo que vos quieras. Y de hecho, que es el otro punto, estamos manifestando todo el tiempo lo que queremos. Dios es sí a todo. ¿Qué querés? Sí. Porque Dios no te está juzgando, boludo. Entonces, el tema, lo que sí está pasando es que consciente o inconscientemente uno mismo se está juzgando y uno mismo, cuando me refiero a lo inconsciente, traumas, sombra. preconceptos, tu sombra, o sea, un montón de cosas que se nos fueron metiendo en la cabeza, o que nos metieron en la cabeza, o que aprendimos a través de nuestros papás, cuando somos chicos, después en la escuela, etcétera, con nuestras experiencias de vida. Y eso la verdad que me recontra voló la cabeza. No sé qué opinan. Para mí es muy interesante lo que acabas de plantear. De hecho, la respuesta más fácil de la religión armada es no tenés fe o no sabes pedir, porque Claro. se agarra el otro versículo. Sí. O lo que pedís no te conviene, por eso Dios sabe y no te lo da. Exacto. Son respuestas como muy para tratar de salir, ¿viste? Que tipo, uy, ¿cómo salgo de esta Claro. pregunta que me acaba de hacer? Tiro esta. Y para mí es muy interesante lo que tiene que ver con esto de la conciencia siendo Dios. Para mí la conciencia, porque hay una realidad. Para mí la conciencia, desde mi punto de vista, no es Dios, pero sí es la evidencia de Dios. De hecho, para mí es la primera evidencia de Dios. Todo ser humano tiene una conciencia que luego se puede cauterizar también, ¿no? ¿Puedo abrir un mini paréntesis? Sí, que no dale, se te dale. vaya. ¿Viste que se escribe conciencia con S y sin S? Sí. Bueno, relacionan que conciencia con S sería Dios y la conciencia sin S sería nuestra conciencia. La que te das cuenta. Che, cuando- ¿posta eso no sabía que... Sí, hay conciencia mirá y vos, cons... Mira, tazo. Viste que Datazo. conciencia y consciencia. Sí, es verdad. Bueno, esa es abarcativa, esa es todo, ni siquiera tiene definición. Pero, ¿Y ¿tiene tu que ver con eso? Claro, Obvio. con lo interno y con el todo. Y la conciencia es esta conciencia de que soy Enzo, Sí, estoy hablando en un micrófono. Henry Corbera explica mucho Claro. acerca de eso. Bueno, datazo me acaba de tirar. Pero es que justamente yo lo evidencio así. Es decir, de hecho, en este estudio que suelo compartir con algunos chicos, justamente yo le arranca mostrando las evidencias de Dios. Sin la Biblia, de hecho. Porque para mí la Biblia, que es un libro hiper mega sagrado dentro del cristianismo, y para mí en algún punto hasta roza la idolatría, Sí. la idolatría de la Biblia o la bibliocentrismo, la Biblia es otra fuente más de revelación de Dios. No es Dios. Que tenés un montón. Y no es de la libros única encima. fuente, claro. Y De no es la una. única fuente. Bueno, pero cuando vos decís esto. Sí, Claro, ahí es de- sacrilegio. ¡Acaba de decirlo! Claro. Claro, ¿viste? Estás re pecador hoy, boludo. Claro, Sí, no sé qué pasa. Estás muy pecado. Estás muy pecador. Sí, Hay que hacer la versión cristiana. Pará, de todo eso. quería... Pasa que sos muy pecado. Me quedó algo que dijiste ahí mientras estaba respondiendo, que es que la respuesta ante, por ejemplo, cuando uno va a un líder en la No religión, fuimos, sí. A mí me pasó, quizás ellos se congregaron hasta más grandes, y Isma. también porque arrancaste más grande, pero yo al nacer en el seno del cristianismo Igual que evangelista, claro, bautizarme y tener un montón de dudas, como la siguiente que te iba a decir, pero quería sacar esto que vos decías acerca de que por ahí uno cuando va con un líder es como la respuesta para sacárselo de encima. Sí, la respuesta rápida. Y a mí me pasó eso en la iglesia, en la última que me congregué, acerca de este tópico también, que es acerca de qué pensás con respecto en el tema cuando se habla de la creación,
todo lo que sería el tema incesto. Dicho sea de caso, o sea, una de las cosas que yo le planteaba a mi pastor en esa época es cómo puede ser que de Adán y Eva salgan... Ah, entiende? temazo. No, es un temazo. Es Ahí, un vos temazo. imaginate que Isma como que la vio antes que nosotros. Nosotros seguimos ¿Sí? yendo- Ah, sí, mira vos. Pero Y me desde- acuerdo que le cuestioné eso a varios líderes y se quedaron sin respuesta. Sí, sí, sí. Porque la gente que está muy comprando todo esto, lo de la religión, hay cosas que no las sabe explicar. Entonces te dice, bueno, no sé, viste, como que lo deja ahí en el... Pero realmente, o sea, hay que plantearse y cuestionarse de dónde viene todo esto. O sea, si es realmente fiable lo que te hacen creer o... Sí, Bueno. no con el ánimo de... Ah, es sentido común. Claro, solo con el ánimo del sentido común, de decir, che, esto ya está mega estudiado, o sea, se sabe que si dos hermanos... Tipo, Sí, y si- hay problemas. Y si 2, 3 generaciones de hermanos... Hay más problemas. Hay más Claro, Añadí más problemas. Napalm de me acuerdo problemas. que en esa época, que estaba con todas estas dudas, ¿viste? Acerca de esto, le pregunté a mi mamá y me dijo, mira, Dios, la clásica, Dios obra de formas misteriosas, pero Abrazo. Esa es re clásica, Es buenísimo. boludo. come la comida, cállate Sí, la sí, boca. Mira, Andá a la iglesia. Dios sabe. Esto no va a quedar así, señora. Así y- no voy más. No, me acuerdo que me dijo, preguntale al pastor, a tu líder. Lo mató. Claro, y me acuerdo que le pregunté a Daniela, que se llamaba esa chica, y que era la Dios como la tenga en la gloria. Y De que después, había muerto. también lo mismo media como decir, me mataste con esa, ¿viste? Y No ir la con tengo. el pastor, tener como, me acuerdo que nos sentamos ahí, fue 15 minutos, ahí después de la reunión, nos sentamos en uno de los bancos, ¿viste? Me dice, bueno, contame qué, Gaidú. Contame qué onda, ¿viste? O sea, ¿Qué y pecado de contarle esto también y decís, mira, hay cosas que, me acuerdo que me dijo esto, hay cosas que yo no las puedo hablar con vos, pero Dios Que tiene sos un muy plan. pelotudo. Digo, no. No estás preparado para esto. Mira, pibe. No, no, escúchame. Mientras fumaba un paso, ¿no? Mira, pibe. Atrás de la cerrada la cortina y se prendía. Te explico. Vos sos muy pelotudo. Somos- Estás preguntando cosas que... Estás preguntando Algo así pelotudeces. como, ¿cómo te explico? A ver, pibe, ¿cómo te explico? Con un whisky. Eso fue lo suficiente para mí para decir, che, nos vemos. Nos vemos porque, Disney. claro, mi vieja también recomprensiva de decir, bueno, la verdad que tiene razón, o sea, si no encontraste, está bien, viste, hacé la tuya, pide. Siempre con respeto, con amor, porque Se lo también ganó. se mama mucho en el cristianismo de este respeto de no le hagas lo de malo que no te gusta que te hagan a vos, entonces, siempre desde esa, con respeto. Bueno, no siempre de esa, igual. No, Bueno, pero bueno. te hablo yo como nos Está criaron, bien, bro. No, tu Ahí, mamá bien. ahí, No, pero- ahí ¿cómo ahí nos salió una criaron? herida. No, pero, Esa es una herida. es que, no, pero hablando en serio, no siempre esa es la reacción, boludo. De hecho, tengo un amigo que no voy a dar el nombre, que era hijo de pastor. Son dos hermanos. Soy yo. No quiero dar más datos. ¿Acaso soy yo? Que no malo. quiero decir quién. Qué malo, qué malo que yo no No, conozco. y se terminó distanciando del papá y al final vos decís, pero visto de afuera y es como no tiene sentido, bro, si justamente Máxime como pastor, supuestamente, tendrías que tener más comprensión de eso, ¿me entendés? Claro. Como, por eso, tío, la reacción de tu mamá estuvo re Sí, bien. sí, no, la verdad que mi vieja siempre... Y eso, perdón, y eso es lo que hablamos antes del respeto. Sí, Claro, a pesar Del de ser respeto re por del el- palo, no es que... Claro, sí. claro, no. El respeto para mí El no se negocia, porque el es un respeto valor. por tu Claro. proceso de vida, ¿me entendés? Que Y volvemos, está bien. volvemos al libre albedrío también, que es la elección de Exacto, cada persona que exacto. quiera hacer lo que quiera hacer. Exacto. Pero bueno, sin Imagínate, irme- no lo pero veo a bueno. Jesús diciendo, ¿cómo que no va a ir? Claro, No te hablo más. claro. Sin irme del punto, esto, ¿qué pensás acerca del incesto? Y me acuerdo que me dijo, le dije, bueno, de última, olvídate de esa parte, vámonos a la altura de el arca de Noé. Bien. Tipo, el tipo se encierra con todos los animales, su familia, las esposas de sus hijos y la Suponer familia. que después del reseteo, listo. Después Salió del todo reseteo. mal, inundo todo. Y ahora- Métanse. Listo. Y ahora que arrancamos Bueno, otra vez. No, al Che, todo- hubo mucho incesto, pará. Claro, reiniciar. Se tildó todo, ¿viste? Yo no, Reiniciar. yo no sé reiniciar. si al algoritmo le beneficia repetir mucho esto. Claro, claro, censuramos ahí, ti, ti, ti. Y ahí. Pero el hecho es de que igual, por más variedad que haya creído Jesús que metió en el arca de Noé, al cabo de 3-4 generaciones se vuelven a cruzar. Entonces es como, ¿qué onda? ¿Alguna vez te planteaste esto? ¿Fue algo de lo que lo has hablado con...? Por eso, porque es ¿O una qué, cuestión... qué pensás vos Yo de sigo eso? buscando los dinosaurios de la Biblia, ya les contaré en otra oportunidad, pero bueno. Ok, ¿Qué pensás ok. de eso? Bueno, me parece muy interesante. Primero, Como duda, te lo digo, de Sí. cualquiera que puede estar en el seno Sí, de la... y totalmente. decir, che, pero ¿qué onda esto? Porque biológicamente no, o sea...
¿Con Fíjate. quién se casó los hijos de Adán? ¿Con quién se casaron? Claro, boludo. Es buenísima. Tipo, ponele, se sabe que Tutankamón falleció a los 18 años. Cuando le hacen la autopsia, el loco era tipo un Smigol, ¿me Sí, porque entendés? se casaban entre hermanos. ¿no? ¿Eran hermanos? Era de Pialtes. Era un Igor. Sí. O sea, hermano, era hijo de hermanos de hermanos. Claro. Entonces, Desde acá queremos transmitir el mensaje de que no se casen entre Claro, hermanos. claro. Ni primos en lo posible. No No, sé. no lo prueben porque no es por ahí. Claro, la evidencia dice que... No. Bueno, no, respondiendo a la pregunta que me parece genial. teniendo en cuenta que aún así, por más de que se charle esto, lo que sea, la fe está adentro. Yo sé que tengo una conexión con Dios, pero hay como estas cosas que... bien. Y de hecho, Que no significa que va a dejar que de vos ser. digas eso, me alivia para decirte Dios obra de manera... Dios te ama. Repetía, era lo que quería. Ahora Nunca nadie le daba la respuesta. Y No, más, no, seguía viste. buscando. Mira, seguí buscando en tu interior. la respuesta la tenés vos, hijo. Claro, sí, ¿Y sí. vos qué dirías? Qué Perdón, yo me encanta joder. está muy bien, sí, sí. Venimos Si, de ahí, así si que- vieron mi streaming, verán que es una y una, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. No, primero hay que partir de algo. Libro de Génesis, donde nace todo esto. ¿Sí? Tenés la del Arca de Noé, tenés la de Adán y Eva y tenés un montón de historias. Primero hay que entender algo. Génesis es una recopilación de documentos. De hecho, la Biblia que yo leo, ya de hecho, ¿vieron que la Biblia tiene un titulito que se le agrega por una cuestión ordenativa, como los capítulos y los versículos? Sí. Bueno, la Biblia que yo leo hasta se le agrega ya como primer tablilla, segunda tablilla, cuarta tablilla, sí. mostrándote la recopilación de documentos documentos. desde donde nace el Génesis. Es que en sí la Biblia es una recopilación de documentos. Sí, O sea, pero es que Es más, es perdón. bueno. Viste que te pasé un video de este Paul Wallis. Sí, es verdad. Bueno, el chabón justamente era, no me acuerdo, era sacerdote alto de la iglesia. No era metodista, era otra. Él es de Australia. Y el chabón justamente dice que mucho de lo que está en el Antiguo Testamento viene en realidad de un montón de historias Sí. que ya se contaban y que eran de, por ejemplo, los sumerios. De la Mesopotamia. De la generalmente, Mesopotamia, sí. exacto, El exacto. origen de todo, Exacto, de hecho. exacto. La cuna de las civilizaciones más antiguas. Sí. Bueno, eso es muy interesante tenerlo presente porque, gracias a Dios, hay ramas del cristianismo que ya empezaron a amigarse con esto que les voy a contar, asumiendo que, por ejemplo, Moisés no escribió el Génesis. El Pentateuco. A lo sumo participó en la recopilación, lo cual puede ser, porque recuerden, según el relato, Moisés fue criado en cuna de faraones. Claro. Entonces, en Era una egipcio. época donde Egipto estaba en su prime, entonces tenía acceso a información piola, digamos, sí, ¿no? El diablo está enojado. Llamada del diablo. Claro, ¿viste? Ahí está, sigue estando la guerra. Bueno, la cuestión es que esto está bueno verlo por tablillas porque significa que de hecho se nota. Si ustedes leen el Génesis, van a ver que los primeros 11 capítulos están relatados de una manera, los siguientes 39 capítulos están relatados de otra manera. Ah, Son claro. hasta géneros diferentes. Claro. La primera parte está hecho en lenguaje alegórico. Y esto es muy Exactamente, importante. boludo. Te iba a decir eso antes, pero no te quería pisar de que Bueno. muchos toman la Biblia como un libro histórico y no es histórico, es simbólico. Exactamente. Es simbolismo puro todo. En muchas veces cuando decía matar, no era matar eso, dioses es pensamiento. Bueno, pero ¿qué pasa? ejemplo- Dentro de cada símbolo que puede haber verdades, por supuesto, seguramente lo hubieron, pero es que no es el punto. O sea, No es el punto. lo que se escribió en la primera parte de Génesis, el objetivo no era revelarte científicamente cómo fue creado No el es histórico, mundo. no es histórico, claro. No es histórico, exactamente. Es alegórico. Los 7 días, el día de descanso, y a Dios y Dios vio que era bueno. La famosa frase, si ustedes leen el Génesis, o para el Sí, que sí, nunca leyó sí. la Biblia, en el primer capítulo arranca diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y empieza a crear parte por parte del universo, digamos, y cada vez que termina de crear que yo creó los cielos y dice, y vio que era bueno. Y pasó el primer día. Dijo, che, estaba bueno lo que me Ah, mandé. sí, sí. Che, me pasé con Ahí esto. con un pucho en la boca. Como... Claro. Está piola. Bueno, eso es muy interesante porque de hecho es evidentemente alegórico y está hecho escrito de una manera donde la esencia del mensaje es que te va diciendo esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno, hasta que por primera vez se presenta el mal. El árbol del conocimiento del Claro. bien y del mal.
Yo trato de bajar a tierra y de resumir estos conceptos porque no todos tienen que haber leído la Biblia, entonces por eso trato de bajarlo a tierra. Pero ¿qué quiero decir esto? La esencia de esos primeros capítulos de Génesis no era ni explicarte el origen humano, ni el origen el origen científico humano, ni el origen científico de nada. Es más espiritual. Es meramente espiritual, porque Claro. lo que te quiere explicar es esto es bueno y esto es malo. Ese es el relato de la primera parte de Génesis. ¿Qué pasa? Hubo una época donde la iglesia, y principalmente esto pasó en la época en que la iglesia católica había dominado Occidente, a Edad Media, tardía, era pecado decir que la primera parte de Génesis es alegórica. Claro, Es como, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que es un cuentito de hadas? claro. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Es como que no. Espiritual. O sea, vos decías que sí. y Sí, te a la mataba guillotina. en O sea, la Inquisición y todo eso. Vos estabas. acá está el asunto. Para mí, que dentro del relato alegórico hay verdades, no me queda duda. Yo creo que Dios creó el mundo. Yo creo que Dios es el autor de la vida. Amén de eso, no es el foco explicártelo en esos capítulos. Te quiero Claro. explicar otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Entonces, Bueno, eso como respuesta más profunda. Después de ahí salen teorías, porque claro, todos nos seguimos haciendo las mismas preguntas. Che, ¿y se casaban entre hermanos y no pasaba nada? Bueno, existe, y esto también es científico, lo que se llama la corrupción del ADN. Es decir, lo que vos explicaste con Tutankamón, por ejemplo, o los Daenerys Targaryen en Game of Thrones, o los Targaryen, digo, como Daenerys. Bueno, cruzar demasiados hermanos o parientes te puede salir bien 2, 3 veces. Hay una probabilidad muy grande que a la cuarta y la quinta salga demasiado mal. ¿Verdad? Biológicamente no. Bueno, Déjame que lo piense. Bueno, ¿qué Más bien sucede? Flojardo. ¿Qué sucede? Una explicación que se le da a eso es la pureza. Si creemos que Dios creó el ser humano y que los primeros seres humanos eran lo más puro que podía existir en el planeta, esa pureza permitiría que se pueda dar esto entre hermanos. Pero esto es muy interesante. Yo tengo otra teoría que después, si quieren, la digo. Bueno, pero respecto más allá la de procreación. que sea esta o que sea otra, yo lo que quiero decir es que, ¿por qué son teorías? Por una cuestión sencilla. Por lo menos el Génesis no te quiere no intenta revelarte eso, no busca eso. Intenta revelarte cuestiones más espirituales, como por ejemplo el bien y el mal. Dios vio que esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno, y Dios dijo que esto era malo. Por eso cuando tratamos de hacer ciencia a raíz de los primeros 11 capítulos de Génesis, Claro. es un problemón, Es un porque problemón. no busca eso Claro. la propia. Claro, O te sí, preguntan, ¿y qué pasó con los dinosaurios? Por eso tiré los dinosaurios. Algunos dicen, bueno, mirá, acá se convirtieron. menciona al Leviatán, ese capaz que era un dinosaurio. La qué sé yo. típica, sí, Está dicen que bien, son teorías. bueno, vos sabés que. No, dale, sí, sí. Relacionado con esta parte de Génesis, hay un tema muy grande que es el pecado. Ajá. Que justamente es una cosa que me voló la cabeza de un curso de milagros, es que, y que si te lo pones a pensar, por lo menos para mí tiene un montón de sentido, es que necesariamente el pecado no existe. Porque que el pecado exista implica que Dios no existe. Porque si existe el pecado, o sea, existe... Dios lo tenía que haber creado. Claro, o sea, si Dios es el autor de todo. Lo que pasa es que para mí lo que está mal cuando la religión habla de pecado es... Perdón, el pecado por definición implica que Dios no está ahí. Y si, Ausencia de Dios, digo, ¿Cómo claro. no va a estar Y Dios? Dios está en todo. ¿Cómo no va a estar Dios? bueno, O Dios existe, o sea, lógicamente, o Dios existe o existe el pecado, no pueden existir las dos cosas. ¿Qué quilombo en que Oh. se metió Dios, boludo, cuando creó todo el mundo? Dale, boludo. Esa es la más fácil. Es re larga, chabón. es muy interesante, pero... Sí, obvio. Pero por- lo digo de forma. ¿Pero qué chistosa, estaríamos obvio, hablando esta sí. noche? O sea... Claro, sí, obvio. Claro, ¿qué Dios dijo? habría "Che, les voy a dar podcast. un tema. Obvio. Voy a crear todo esto solamente para que tengan un tema esta noche. Claro, sí. No, con respecto al tema del pecado, que para mí está bueno también tocarlo. Mira, para mí, y lo digo para mí porque es cierto que hay muchas definiciones de lo que es pecado, pero el pecado en definitiva no es la ausencia de Dios, sino que es distancia de Dios. Mira, vos
ustedes los han contado en su propia experiencia que hubo en algún punto un despertar y ese despertar trajo una búsqueda. Sí, obvio. Esa búsqueda los acerca a mínimamente a conocimiento y a veces también experiencias, que está copado cuando se dan las dos cosas, que quizás antes de ese despertar no lo tenían. Eso es lo que en definitiva, a mi entender, hace el pecado. El pecado es esa dopamina humana que te nubla de la búsqueda de lo que de lo verdaderamente importante. Lo que ustedes han Es más emprendido. como una negligencia. vos Claro, decís. Exacto. Bueno, es que Exactamente. lo que vos estás Una diciendo negligencia es espiritual ahí. exactamente Sí. lo que dice un curso de milagros. Lo que escribí yo, no sé si No, Es- ese no es- lo tenés que leer un curso. No es, Bien. no es, o sea, por eso Lo ve como quizás un error. es bastante Ahí está. dogmático a lo que voy con pecado. O sea, lo que vos estás diciendo tiene un montón de sentido para mí. Ajá. Es justamente el sentido en el que va un curso de milagros, que es que no existe el pecado como se entiende normalmente el pecado, lo que existe es un error. Bueno, y para mí, mira, vos. Y lo vos de, lo de la separación, estoy 100% Ahora, de vos acuerdo. no encontraste eso en el libro de esta persona que no sé si es cristiano o no tengo idea. No, Nada que ver. no. eran agnósticos. Bueno, entonces no lo voy a leer. No, mentira. Ah, cancelado. Claro, cancelado ese libro. No, vos lo encontraste ahí. Sí. Yo lo encuentro en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿por qué la religión armada, que se supone que tiene acceso a infinitos documentos y demás, te habla de pecado como otra cosa? Porque quieren. Bueno, no importa. A ver, dale, me interesa. No, para me mí, interesa. una de las maneras de poder gobernar y dominar a otro Ahí humano va. es a través de la culpa Tal Ahí cual. está. Sí. y el miedo. Que claro, son las herramientas que nosotros encuentra la hablamos- religión en las etiquetas para convencer a Exacto. la gente de hacer de cosas que no. es la Ahí única está, manera. perdón, ahí y está y esa lo- manera de culpa y extorsión, eso es intrínseco del humano. Ahí está Quiero- lo coercitivo que decía antes. Exactamente. Quiero- Yo sí. te quiero hacer sentir culpable porque la culpa es culpa que sienta yo o culpa que te quiero hacer sentir a vos. O castigarme a mí mismo o castigarte. Eso es algo que está dentro de nuestro y nos tenemos que dar cuenta que la religión fue fundada con eso. Bueno, Dios te va a matar. Y va claro, a matar o sea, a todo tu pueblo. exactamente, Corta, o sea, sí, Sí, abrazo. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque lo has escuchado en los otros programas que tuvimos, que hablamos mucho acerca de este libro, de un curso de milagros, y te cuento una pequeña introducción para que veas, porque hay como unos rumores ahí espirituales alrededor de eso, y es que esta señora se llamaba Helen Schumann, psiquiatra agnóstica, tipo no creía Ajá. en nada. Y psiquiatra, psicóloga, muy de Sí, estudiar sí, el sí. cerebro, muy zarpado, y un día empieza a escuchar una voz que le dice, escribe. Tipo, vos, una persona súper cuerda, súper así Lógica. Racional. Tipo, estás sí, no así- era del palo. no, es científica. Sí, porque sí, Sí, no era Sí, un místico. empieza a Una escuchar una voz que te dice, escribe. Tipo, y ¿Pero qué? Ah. resumiendo, Es receptada. empieza a tener toda una charla con esta voz interna a ella que le sigue insistiendo con que escriba todo lo que yo te voy a dictar y tipo, ¿por qué me elegiste a mí? Y porque sos agnóstica, no crees en nada y no le vas a poner tu tinte egocéntrico a todo lo que te voy a escribir. Ajá. Entonces, de ahí sale un curso de milagro que lo escribió esta chica y dentro de los rumores de eso, Una nota importante. Lo escribió en conjunto con un compañero de cátedra. Un camarada. Que también obviamente era psiquiatra, y justamente en una de esas que va les dice, che, creo que me estoy volviendo loca. O sea, no es que compró, no es que compró al toque que, Sentía bueno, voz. hay una voz y la Claro. sigo. No, o sea, tuvo todo Buscó un ayuda, proceso claro. largo de aceptación de que estaba pasando eso. O sea, tenés todas tus razones, toda tu cosmovisión de las cosas, y de repente pasa algo que está fuera de lo Claro, que planeaste. Bueno, es muy zarpado. Ya estamos en esa parte de la No, conversación. no, pero Y- pará, te iba a decir, porque vuelvo a traer el contexto de Chosen, que la tienen que mirar por favor todo el mundo. Como Interestelar, es canon. O sea, te muestran la serie como desde el punto genuino que todos tenemos esa información que tenía Exacto. Jesús, y lo mismo dentro de estos rumores decían como que la minita había canalizado a Jesús para volver a replantear un montón de cosas que no se dijo en la Biblia. Dentro de las cosas así tipo Enrique Corbera. No, es que aparte- Que se distorsionaron. Claro, Lo que hablamos al principio. Ah, dale. No, y cuando vos lees o te enterás cosas de un curso de milagros, decís, no, esto es hiper cristiano, o sea, hiper Jesús, está como Hiperfalopa. hiper falopa también, obviamente, y En definitiva, viste
o sea, encontraste en definitiva a Jesús en ese escrito, Claro, que boludo. no es cristiano, Es que digamos. es Pero lo no mismo que son te- cosas que no haya dicho Jesús. Bueno. Ni ponerle, no sé, Jeremías o... Por que te eso- hable de la- Sí, los profetas. Por Sí, eso, si queremos llamarle la atención a las personas de la religión, ese libro es justamente para que lo lean cristianos o personas que porque te habla con lenguaje Dios, Claro. Espíritu Santo, Claro, el sí. Hijo del Hombre. Sí. Dice todo eso. De hecho, hay un montón Que de para gente- personas que nos fuimos de la iglesia, yo me acuerdo que me chocó bastante. Claro, porque Guido. tan eclesiástico, yo ya no quiero este tipo Sí, de... sí. Pero vos lo lees y te parte vuela la la cabeza porque vos tenés muchas cosas metidas en la iglesia que te lo explicaron de una manera errónea. Claro. Por ejemplo, te hago una acerca de, creo que era Neville Goddard también, acerca de la reinterpretación que se le da a la Biblia. Que esto es algo que me acuerdo cuando creo que vos me lo explicaste, o vos me parece que fue, me partió la cabeza de acerca del día del juicio final. Sí. No, eso viene del No. quinto acuerdo. No, boludo, pero terrible, es boludo. tremendo. Es Es hermoso. tremendo. O sea, el día del juicio final no es mirarlo de una manera apocalíptica, sino es mirarlo del día que el último humano emita el último juicio. Hermoso. Ah, tremendo. Ahí es cuando Hermoso. despierta, o sea, el Sí. humano. Pero mirarlo desde ese lado, de que la última persona va a hacer emitir el último juicio, es como que, tipo, trascendemos como humanidad. Claro. Bueno, Exacto. eso, pero para mí esto es lo interesante del asunto, porque ¿por qué hoy en día hablo en redes y me gasto en hacer videos que sé que no van a trascender, como decíamos antes, ni en reproducciones, y al contrario, los comentarios generalmente no van a ser a favor, y etcétera, etcétera? Porque creo en esta liberación de la iglesia. Para mí la iglesia son todos aquellos que conectan con Dios, llámese cristianos, llámese católicos, llámese evangélicos, llámese el que sea. Yo creo que dentro de los sistemas religiosos hay gente que conecta con Dios, como hay gente que no conecta, solamente sigue el programa. Claro. Como también fuera hay gente que conecta con Dios y quizás no tiene un título. Entonces, para mí esa es la iglesia, y por eso yo hablo de una liberación de la iglesia, porque lo que vos contaste que te generó cuando esta autora utilizó tanto el lenguaje eclesiástico para referir a temas. Claro, pues son para que te... ¿Sabes lo que está haciendo? Está recuperando la propiedad de esos títulos y esas palabras. Obvio. Yo Sí. soy discutidor de la palabra iglesia. Volvés a resignificar un Exacto. montón de cosas de la iglesia, de la religión, y lo mismo Neville Goddard. Y lo mismo muchos místicos que fueron de la época del 40, 50, donde esos libros Sí, no, fueron los un boom. toltecas como... Los toltecas, y eso algo antes también quería decir, que es encontrar el mismo mensaje crístico Ajá. Exacto. en Es todas que las todos culturas. hablan de lo mismo. Verdadero. Todos hablan de lo Los mismo. aztecas, los mayas, desde los Alpes suizos, desde un montón de religiones que fueron a Egipto, o sea, todos terminan enseñando lo mismo, y eso es lo que tanto no le gusta a un montón de religiones, ¿entendés? De que no, yo tengo la verdad. ¿Sabes qué es lo interesante? Mira, una vez Una vez que ampliás tu cabeza con eso, ahí es cuando lográs tener una experiencia de Dios. Bueno. Decir, al final es ese darse cuenta. Una vez, y para mí, las evidencias, o sea, ¿por qué yo, por ejemplo, creo en la Biblia como una fuente de revelación de Dios? Porque para mí hay demasiadas evidencias de que en la Biblia hay algo, y te voy a explicar por qué. Una vez un chico me dice, yo no puedo creer en el cristianismo porque hay religiones que mucho tiempo antes de la existencia del cristianismo ya, por ejemplo, utilizaban la analogía de un salvador naciendo de una mujer Un o de una montón virgen. explican exacto. Todos tienen un salvador, todos tienen un mesías. todos Diluvio. tienen- Después voy a decir algo con respecto a ¿Verdad? eso. Estamos Sí. de acuerdo Claro. que eso, Sí, de hecho, sí. es empírico. no es que- Antes del cristianismo. antes del cristianismo, por ejemplo, me hablaron de Zoroastro, y toda Grecia. profeta sumerio. Los sumerios. Te veo, bueno, datazo, porque que estaba pensando en formularte una pregunta en base a eso, pero dale. seguí Bueno, desarrollando. en definitiva, cuando él me plantea ese, me dice, ¿ves? El cristianismo en realidad lo que hizo fue tomar de eso y Adaptarlo a la- adaptarlo, sí, tipo sí, sí. Constantino Tal cual. tratando de adaptar. Bueno, entonces yo le dije lo siguiente. ¿Vos creés que lo que la Biblia... O sea, si nosotros creemos que lo que la Biblia dice es verdad, por ejemplo, el ejemplo de un salvador naciendo de una mujer, si yo te muestro que la idea de un salvador naciendo de una mujer ya lo sabían los teóricamente primeros hombres. Sí, los sumerios. Los dogones. No, en no, realidad. más lejos. Yo te estoy hablando en lenguaje meramente bíblico y cristiano. Yo Sí, tipo, te lo demuestro con el relato bíblico. Adán y Eva. Adán y Eva
ya tenían acceso a esta información de un Salvador naciendo de una mujer. Sí. Génesis capítulo 3, versículo 11. El ser humano se acababa de mandar la macana de su vida, comió del fruto. Y Jesús y Dios diciéndole, tranquilos, sí, se la mandaron. Van a tener un par de consecuencias, pero tranquilos, porque, y dice, la simiente de la mujer va a pisotear la cabeza de la serpiente que irá a su carcañar. Y me voy a decir, ¿y ¿qué estabas diciendo? No es que tuvo una simbología. Es toda una simbología re profunda que lo que está explicando es que de una mujer, no de un hombre, de una mujer Viene la redención. viene la redención. Viene la redención. Entonces yo le dije, si esto es verdad, que Dios se lo manifestó a los primeros hombres, entonces ¿qué te sorprende que haya religiones que salieron de estos primeros hombres que tomen exactamente el mismo modelo si justamente lo que la Biblia te está diciendo es, che, Dios no es que lo tenía oculto para el cristianismo, lo reveló al principio. Claro. Por tanto que sumerios, lo sorprendente es que no haya más todavía que hablen de lo mismo. Pero digo, lo que sucede es que muchas veces el sistema religioso pone enemistad entre la Biblia y la historia, la Biblia, la arqueología, la Biblia, y no sé, y la ciencia. Absurdamente, porque, por ejemplo, no hay ningún tipo de incoherencia en que haya una religión que tenga 2000 años antes que el cristianismo hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque según lo que yo entiendo, y si el relato bíblico tiene algo de verdad, es que, ya deberían saberlo hace rato, de hecho. Claro, boludo, porque Claro. no, es una verdad universal. Es una verdad universal, exactamente. Tal cual. Vos sabés que lo que te iba a comentar con respecto, te voy tirando todas cosas que a mí me volaron la cabeza. Una de las cosas que yo creo que ha tenido la religión en general o el cristianismo en nosotros es este sentido de fe, es este sentido de decir, bueno, esto, la verdad que hay un montón de cosas que no coincido, pero sí yo siento esta conexión interna con Dios, con lo que sea, y en esa búsqueda uno empieza a buscar cosas como, por ejemplo, quiénes fueron los primeros habitantes de la Tierra o el primer grupo de conglomerado de humanos que se juntaron y hicieron un pueblo, una ciudad, y se generó en toda esta región de Mesopotamia, en donde estaban los dogones, los sumerios. Los drogones. Y, Eran los- Quédatela. y, la preparé. ¿y cómo se llaman los otros? Sumerios, dogones y los... ¿qué es los que hablan en la Biblia? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, en fin, importa. cuando vos ves toda esta historia del Génesis, es una copia exacta de lo que era el Génesis sumerio y que ellos empiezan a contar a partir de como 200.000 años antes de Cristo. Y lo que ellos cuentan acerca de este Adán y Eva, de nacer de una virgen y todo esto, es, escuchá esto, ellos en su Génesis dicen que fueron creados por un tipo de raza extraterrestre que se llamaban Anunnakis y que modificaron genéticamente, no lo explica de esa manera, sino que tomaron a un animal y lo crearon Sí, lo modificaron genéticamente. híbridamente con su sangre y de ahí toda esta idea que nace de una virgen, nace como de un... Y todo eso lo contaban desde así un montón de tiempo y lo comparten un montón de religiones, esto de... La idea de un Salvador naciendo de una Claro, mujer. por ejemplo, los sumerios explicaban que la analogía de comer la manzana es como entrar en conciencia de lo que sos. Claro, como claro. que esa raza entró en conciencia de que era humano y que era... Bueno. Y todo eso es como muy loco también, ¿viste? Volviendo, mira, Perdón, esto, lo que decís... De por qué hay tantas analogías con los sumerios. Se ¿viste? relaciona, el tema de los Anunnaki y los sumerios, se relaciona con la Biblia en el sentido de que en el Antiguo Testamento, todas las veces que aparece la palabra Elohim, que por ejemplo al principio cuando dice que los Elohim... dioses. Sí. Claro, que es primero que es plural. Sí. Y segundo que la traducción más fiel no es Dios, ni dioses. Es si hay, y esto lo dice un que lo comentaba la otra vez, un traductor italiano, un crack, que lo contrataron del Vaticano para hacer una traducción. El chabón no es cristiano. Ajá. Y el chabón se puso a hacer la traducción y como que bien objetivo. Entonces encontró que Elohim, cuando hace tipo la concordancia, encuentra que un montón de veces está traducido, bueno, que en la mayoría de las Biblias está traducido como el Señor o Dios, y que no, en realidad no es por ahí en absoluto, que en todo caso creo que es los poderosos. La traducción que tendría más sentido. Él dice, igual como no sabemos en realidad, lo explica muy bien él, no sabemos cómo era esta palabra,
lo más correcto a nivel traducción sería dejarlo como está. Transliterar se llama. Sería dejarlo como... No, ni siquiera transliterar, sería dejarlo como está. Sería dejar el Elohim como para uno ponerle por contexto el significado. Pero fíjate que y este chabón, el otro que te decía, Wallis, los relaciona netamente con que esos Elohim son los Anunnaki. Bueno, vos sabés que con respecto a eso, fíjate cómo se filtran. Perdón. ¿Te vas a acordar? Sí. Bueno, porque por ejemplo tira esta, que es buenísima. No me voy a acordar los nombres como originales, digamos. Pero creo que era Jabot, pero no estoy seguro. Por ejemplo, tira que cuando... ¿Te acuerdas cuando... creo que... ¿Quién era? Moisés, que le dice, quiero ver tu cara a Dios. Sí. ¿Viste? Le dice, y no te puedo mostrar la cara ahora porque te gloria. mato. La gloria, sí. Sí. Tu gloria porque te mato. O sea, y acuerda... nos vamos a encontrar acá, vos tenés que estar atrás de una piedra. Tipo, Sí, y pasa la presencia. y pasa bueno, la traducción de justamente de la gloria de Dios tampoco es esa. Y es, creo que era Jabot la palabra original, y que ellos lo interpretan, los dos, tanto el traductor italiano como Paul Wallis, como que es más bien una nave. O sea, y si te pones a pensar, ahora... Sí, no, hay un montón de cosas. Y el que sigue que te vamos a contar ahora es un datazo. O sea. No, y el tema es que tiene más sentido, si lo querés ver así, porque hay un montón de cosas que no tienen sentido. O sea, ¿por qué Dios le dice ahora no, después sí? Qué sé yo, es medio raro todo. Aparte, bueno, de por sí ya es medio raro, que este era otro tema para hablar. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no tiene sentido si Dios no cambia. Dios es uno, no evoluciona ni involuciona. O sea, Dios es inmutable. Es inmutable. Entonces, bueno... Y pasa lo que dice entonces que tiene mucho más sentido toda esa escena si es una nave. ¿Me entendés? Yo de hecho, si quieren que volemos más, tengo una teoría. Mirá que nosotros arrancamos Sí. vamos a ir muy lejos. O sea, porque es algo que nos ¿Quieren que interesa. despeguemos la nave? No, porque es estamos algo que arriba. nos interesa a nosotros. Antes de que tires ese dato, retenelo ahí, Dale. acordate. Una de las cosas que se filtran de los sumerios hacia el cristianismo es la idea de los Nefilim. Sí. Ah, sí, Génesis capítulo 6. Bueno, y los Nefilim, según los sumerios, eran los dioses. Claro. O sea, eran los que no estaban hibridizados, digamos, los que no habían sido cruzados con los humanos, ponerle. Los gigantes. Y claro, y en un momento de la Biblia dice que los hijos de los dioses... Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. Sí, los Nefilim. Ahí tenés. Los Toda gigantes. y bueno, y están todas esas... Claro, y vos decís, che, pero esto posta, entonces lo hablaban en la Biblia, ¿viste? Como vos decís... Y claro, cuando... Hablaban falopa también. No, es que... Hacían estos tipos de streaming y... Claro, Moisés streameaba como loco, tiraba toda la falopa del universo. Me lo imaginamos y se streameando, tipo... Sí. Así con los auriculares. Bueno. El estudio se llamaba El Monte. Era Todas estas primeras cosas que se saben de los Nefilim fue este chabón, Sicaria Sitchin se llama, que fue el primero que empezó a traducir las tablillas de barro. Cayo Sama. Y que fue el que cuando empezó a traducir, tradujo la palabra Nefilim y dijo, pero esto es lo mismo que dice en la Biblia. Y cuando leen la huella de carbono y todo, tenía como 200.000 años la tabla. Claro. Y vos decís, Ya estaban ahí. Claro, y vos decís, ya estaban hablando de los Nefilim, y cuando va a la Biblia, los Nefilim dice que los hijos de los dioses se enamoraron. Hay tú una... Sí, de hecho hay otra parte que dice que eran los héroes de antaño. Sí. Tipo, eran re grosos. Sí, o sea, sí. los locos eran crack. ¿Entendés? Como que todo es un Nefilim. Los pulenta. O los hijos, había otra parte que está post-diluvio. Que Claro, son... esto es prediluvio, te dice. Bueno, porque Es prediluvio. existieron gigantes prediluvio y vuelven a aparecer gigantes post-diluvio. Goliat era uno de los Nefilim, puede De ser. los últimos que quedaban, De los porque últimos. según la Biblia, el rey David fue el que termina con toda la movida gigantesca. O sea, el tipo, Abrazo. ¿a qué te dedicas? Entre otras cosas, a matar gigantes. Claro, sí. Con una piedra. Sí, Claro. extingo gigantes, ¿viste? Tipo. En el Bueno. currículum. Hablando también de esto, Eso, despegar la nave falopa. ahí, Dale. A ver. voy dos datos. Primero, el dato que tiene que ver con el tema de la nave. Reparte así, primero voy con vos y después voy con Primero vos. delivery. Dale. Enfócame. A ti te digo. Delivery, Escucha. delivery. Ganas. Escucha y levántate. No, retomo el tema de la nave y después les tiro el dato. La historia del profeta Elías.
siendo los arrebatado carros de por un fuego. carro de fuego. Sí, fuego, sí, y Eliseo. Bueno, o sea, raro. Dale. O sea, carro de fuego de verdad. Sí, sí, O bien las profecías de Daniel hablando acerca de carros que tiraban fuego y Sí, también sí. el Apocalipsis tirando un par de cosas que vos decís. El loco está mirando Star Wars, literalmente. Claro, Entonces, eso con respecto a la nave, por eso no me sorprende. Y acá tiro otra. Que tiene que ver con Moisés, justamente. Moisés es muy loco porque Moisés es del Antiguo Testamento. Pasan muchos siglos hasta la llegada de Jesús. Claro. ¿Verdad? Que para mí Jesús es el niño de esta película. Claro. Y de la existencia. Ujú. Y Jesús en el Monte de la Transfiguración. ¿Ubican la historia? Sí. En el Monte de la Y Transfiguración se Jesús... encuentra con Elías y con... ¿Y con quién? Moisés, ¿no? Y con Moisés. Sí, sí, sí. Entonces, acá viene un dato interesante. Jesús aparece en el monte de la transfiguración junto con Elías y con Moisés. Elías sabemos que no murió porque Claro, se lo llevaron los se lo carros de llevó fuego. un dron. Sí, sí. Y Moisés, una muerte súper rara, si vamos al caso. Pero mi teoría tiene que ver con las famosas cristofanías. Moisés murió de sobredosis. Tío, gigante. Bueno, Está chequeado. Ahora nos odian los cristianos y los judíos. O sea, Vamos agregando todo, ¿no? seguimos enemigos. haciendo enemigos. Bueno, vos sabés que una vez hice un streaming que se llamaba Viajes en el Tiempo. Para mí, Jesús es un gran viajero en el tiempo. Mega falopa, me gusta ese dato. Mega- Mega falopa. Mega archifalopa, Digo, pero yo ahí tiene compro. sentido igual para mí. Compro eso. No, es que Tiene sentido pará, porque- con respecto a eso, vos sabés que, por ejemplo, una de las grandes entidades de la conciencia crística, por decirlo, los que tenían el mismo conocimiento que Jesús, Ajá. uno fue Hermes Trismegistro. Claro. Y dicen que la reencarnación de Hermes Trismegistro fue el conde de Saint Germain. Sí, Ah, que- claro, es verdad. Que era la misma entidad. La misma entidad. Y después dicen que no me acuerdo quién fue, No, pero. antes, es que están el que... Está Tot también. No, Tot. en la Biblia está... Tot. Porque habla de los que hablan de esto hablan de reencarnaciones, ¿no? Ujú, Ajá. claro. Entonces la misma persona que fue Tot fue Hermes y a- antes fue en la Biblia el boludo, ¿cómo se llama? El que también no murió. Enoch. Enoch, ahí está. Claro, Era Enoch, es verdad. Tot, Hermes, Tot. Saint Germain el Saint último. Germain, ajá. Bueno. Sí, Sí. varios más. Ah, Un los verdulero. tenés. Le tocó un verdulero Sí, en sí. el avatar, dice. Che, vino medio No, flojardo. la que no. Che, boludo, yo era Tot y ahora soy verdulero. ¿Qué la hiciste concha la de última lora, vez? boludo. Claro, ¿qué karma es ¿Qué este? carta de cara? ¿Qué me habré ¿Qué hice mandado? mal, boludo? Encima no me acuerdo. Para mí, el tema de los viajes en el tiempo parece re flashero lo que estoy diciendo, pero Va de la mano con lo que Perdón, para contamos mí- recién. va re. de la Para mí mano. no es flashero cuando lo veo de este lado, desde el punto de vista que el tiempo es una percepción limitada nuestra, Claro, humana. Bueno, mega. desde el punto de vista de Dios no existe el tiempo. Claro, como No lo existe el tiempo como percibimos. etiqueta. pero voy a lo siguiente, pero como para mí Dios tiene mucho sentido del humor, yo estoy hablando de para mí Cristo es Dios Ujú. en cuerpo humano Claro. y yo te estoy hablando de un viaje de tiempo en cuerpo humano, o sea, te Sí. elevo la apuesta todavía. sí, sí, sí. Mirá, las famosas cristofanías están en la Biblia, por ejemplo, Abraham recibiendo a Dios, invitándolo a comer. Y en un momento te tira, aparece un tipo y se arrodilla y lo adora. Le decís, ¿por qué lo adoras? ¿Por qué lo adoras? No se supone que te van a matar por eso. Claro. ¿Entendés? Bueno. Lo mismo Josué peleando en la batalla contra los enemigos de Israel. En un momento aparece un soldado de la nada, re crack, matando un montón de locos. Jesus. Físicamente, y en un momento se inclina y lo adora, ¿viste? Y le dice, che, ¿y vos qué venís? Soy el comandante del ejército del Señor. Tumba. Abrazo. Bueno, claro, y un montón de veces. Y así hay un montón de casos donde aparece un dios humano. El único dios humano revelado en la Biblia es Jesús. No es que dice, che, no, antes se reencarnó en otro tipo. Claro, no, sí, no, sí. es Jesús. Es eso. Y Jesús en el monte de la transfiguración, tipo revelando, che, miren lo que puedo hacer. Y trae a Elías Elías y a y a Moisés. Para mí, de Che, hecho, mirá qué traje. de hecho, ¿viste lo que vos dijiste en el tema en el monte donde Dios le revela la gloria? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, no puede haber sido Jesús? Ven y subite que te voy a presentar a unos amigos que nacieron 2000 años después que vos. Claro. ¿Entendés? Exactamente. Y digo, Sí. para mí la Biblia está llena de este tipo de cuestiones. Por eso cuando, por ejemplo, la ciencia dice, che, descubrimos que hay unos átomos que podrían viajar en el tiempo. ¡Ja! Obvio. Lo que van a descubrir más adelante les va a Claro. sorprender. Sí, sí, sí. Claro. ¿Entendés? Para de mí una. es muy flashero lo que digo, pero tiene todo el sentido del mundo.
Por eso es que no me espanto con este tipo de teorías. Está re bueno que te lo tomes así, porque mucha gente que está en el palo del cristianismo es como que se lo toma muy a la defensiva. Y es tan simple de ni siquiera es cuestionarlo, es desde el sentido común. Claro. Es decir, hey, no, sinceramente re quiero creer en esto, como yo se lo dije a mi hija, hey, yo la verdad que re quiero creer en esto, pero no es como tiene una cierta inconsistencia que... Sí. Te faltan patas. Claro, sí, y generalmente por ahí a lo mejor, mirá lo que me atrevo a decir de que si en su momento me hubieran dado esta respuesta como me diste vos, por ahí aplazado un poco más, viste, mi Bueno, me quedo un año más. ¿Por qué no te unías a la iglesia llorense? Claro, sí. Un acólito. No, Escuchá, me olvidé. Sigue. No era de Dios. Corte. No era de Dios. Sí, No, corte. sí. En lo que es esotérica y metafísica y el ocultismo, toda esa era donde un montón de información fue como oculta, lo que querían revelar era esto, en realidad, de que es un impulso crístico. Claro. Está dentro de no solamente Hermes, Tot, Todos. todos tenemos ese impulso, Ujú. pero cada persona lo tiene que despertar desde la conciencia, decir, sí, Es que siento Cristo- que lo es tengo. Jesús, cuando encarna, digamos, lo que de hecho lo dice, o sea, ustedes van a hacer cosas más grandes incluso que yo. ¿Y por qué no las hacemos? Porque no tenemos esa conciencia. No tenemos esa conciencia, en parte, por toda la mierda que El tenemos. juicio final, amigo. ¿entendés? Claro, bueno, por toda la Hasta que mierda que, no, tenemos, consciente e inconsciente, que nos limita. Por eso, por eso para mí es muy, muy, muy relevante lo que tiraba Godard de esa manera de verlo. Por lo menos a mí, obviamente, me generó eso de decir, claro, boludo. O sea, no me está bloqueando Dios, ¿me entendés? Claro. No me bloquea nada Dios. Al hay contrario, un Dios malo. Dios le chupa un huevo en ese sentido. Me dice, hacé lo que quieran, por eso me dio libre albedrío, ¿me entendés? El tema es, y lo loco de todo esto, lo paradójico de todo esto, es que en esa libertad, la verdad es que no buscas el pecado, entre comillas. O sea, es como, ¿qué es lo que, viste lo que hablamos muchas veces? En realidad lo que hay que validar es, ¿qué es lo que te hace bien, amigo? ¿Qué es lo que te Claro. hace bien? Pará, sentís? dos cositas con O respecto sea, no a te eso. podés, y eso es, perdón, Sí, sí. no te podés, cuando dicen Dios no puede ser burlado, o sea, no te podés engañar a vos mismo, Claro, por eso lo de la exactamente. conciencia que Y- está y- ahí, ¿me entendés? Volvé al principio de que la conciencia sos Dios, Dios es la Claro. conciencia, somos dioses que estamos creando todo el tiempo. Exacto. De hecho, yo soy un gran predicador, o sea, mi manera de predicar, si se quiere, o de buscar acercar a las personas a Dios, Un comunicador. es hablar del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, que me parece que es un buen tópico, porque para mí con esto del nuevo nacimiento se ha hecho tanto desastre. Tipo, viste, hacer la oración de fe y decir, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón, y tipo la oración, y ya está, viste, ya entraste. Claro. Bienvenido al reino de los cielos. Para mí el nuevo nacimiento es este despertar del que estamos hablando, que tiene que ver con empezar la búsqueda de Dios en tu vida. Claro. Exactamente, perfecto. Entonces, de hecho, para mí tiene todo el sentido del mundo. ¿Se acuerdan de esa frase épica de Jesús cuando le dice el que no deja a padre, madre, Exactamente, no es digno de hermoso, seguirme, pero hermoso. la sube la fuerza al máximo? Cuando dice el que no deja incluso su propia vida, no puede seguirme, ¿verdad? Y para mí eso es la verdadera ¿por qué no? Viste que yo no sé si fue antes de que arranquemos. En un momento yo les dije, ¿y por qué piensan que hay gente que no se presta a salir de esta Matrix, verdad? Porque yo creo que esto implica renunciar literalmente a tu Claro, propia vida. es renunciar, y un poco eso lo del nuevo nacimiento que vos decís, para mí va enlazado con lo que es la muerte del ego. Bueno, Darte cuenta que científicamente vos Ah, construiste este ego exacto. condicionado por tu familia hasta los 7 años, y después vos empezás a decir, bueno, a ver qué es, qué no es. Empezás a decir. Y tenés que armarlo al ego que es lo que te hace ser consciente de todo lo que... Exacto. Y tenés que renunciar a ese ego. Claro. ¿Y Claro. sabes lo que es soltar eso? Ah, Es una esto- muerte. perdón, y y eso- no significa que después va a ser una papa que no vas a ver, sino que va a poner blanco sobre negro y va a tener la conciencia para decir qué es lo que es para tu vida y qué es lo que no es para tu vida. Bueno, Fíjate, perdón, cuando decís lo de dejar tu vida, o cuando Jesús decía eso, totalmente son todas las programaciones que tenés exactamente. que te hacen La justamente construcción. ser un NPC, Ujú. que todos lo fuimos y todos lo somos en Sí, algún en punto. algún momento. porque en Sos algún punto inconsciente. es cuando actuás
porque eso es lo que sos. Claro. Eso es lo que vos crees que sos. ¿Me entendés? Y eso es lo que un poco tiene que ver con la identidad. Lo que abrazaste ser. Tiene que ver con tu identidad. Exacto. ¿Quién te crees que sos realmente? ¿Me entendés? Y entonces vos, y otra cosa que me hace acordar esto, la verdad no necesita que la defiendas. ¿Me entendés? La verdad. Ah, sí, no es- necesita Bueno, ningún tipo de enlazándotelo un poco con esto, lo del juicio final. ¿Qué pasa si yo soy una persona ahora que, por ejemplo, la manera en que lo vería de qué es la conciencia crística esta es entender de que el otro sos vos y que Sí, no eso es estás clave. separado? Eso es clave. Y la mejor manera que tiene gente como Jesús Sí. es rodeándote de esa gente que vos estás juzgando. ¿De quién se rodeaba Jesús? ¿De prostitutas, de usureros, de estafadores? Mira, lo llevo al budismo. Es que él no Ahora- vio esa diferencia, No, lo ¿entendés? llevo al budismo, ¿viste? ¿Te acuerdas que hace un tiempo atrás le decía que este Lama Rinchen decía que había tres fases, creo que él le llamaba? La primera es la cueva, tipo en la que vos necesitas un poco aislarte de lo que te hace mal, pero porque vos estás en un desarrollo personal que por ahí ciertas cosas o ciertas personas, no porque las cosas o las personas sean malas, sino porque te hacen mal a vos en ese momento, no tenés la capacidad de manejar ciertas situaciones, ciertas personas, etcétera. Entonces hay la primera fase, digamos, que le llaman la cueva. Después hay otra fase que nunca me acuerdo, y la última fase es la que, no me acuerdo ahora por ahí Sí. cómo era que se llamaba, pero es básicamente que vos vas a buscar lo más bajo, lo más problemático, lo que más tu debilidad, lo que más te genera Lo que más te rompe. sensaciones de mierda, Eh. lo que más te rompe, eso vas y lo buscás. Y es un poco justamente lo que Totalmente. quien me está diciendo de Jesús yendo justamente con las putas, yendo con los ladrones, ¿me entendés? Porque justamente vas y en todo caso vas a llevar luz justamente a donde en Exactamente. teoría no hay. Y te lo traigo acá, yendo con gente como nosotros. Que probablemente no sé qué mérito hay. De hecho, yo a eso es lo que yo llamo misericordia. A veces yo me planteo, no sé quién me había contado que decía, pero ¿por qué yo si yo soy un ateo, no creo? Y le dice, y justamente porque necesito usar esto ahora. Bueno, en un momento yo le planteé lo mismo a Dios y le dije, ¿por qué me mandás a hacer esto a mí? Es lo que hablamos el otro día cuando estábamos hablando con Jim en el grupo. O sea, ¿por qué tenés esa capacidad de masticar esta información? Claro. Guay. O sea, ¿Por qué ¿por te qué? Para mí es misericordia pura. A mí me encantan un montón de cosas. Me gusta la música, me gusta el arte, me gusta estar con la familia, todo. Pero por algún motivo mi mente termina pensando en todo este tipo de cosas. Y desde una manera objetiva, lógica, Sí, sin sí, querer sí. dañar a ningún dogma ni nada. Es tu viaje. Y un viaje personal, y vos decís, ¿por qué tengo esta capacidad de pensar en estas cosas? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Es la misma charla, así como si le pregunto a Dios, también le pregunto a Dios, o sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Y la respuesta a la que se me ocurre es esta tipo como me dieron en la iglesia. Hay un plan que vos no lo vas a entender y simplemente andá con la ola y viajá y cuestioná y da igual si es popular o no. Gracias a esas dudas llegás a resolver un montón de cuestiones Claro, tuyas, claro, personales, personales. de entendimiento. Y cuestionar hasta que... Y está bien que no tenga ni puta idea de nada. Vos sabés que cuando hablaban de el otro soy yo, algo así decían, ¿no? Claro. Sí. Esta frase. Sí, sí. Hay una oración que Jesús hace en Juan capítulo 17, que les quería leer un versículo literal. Sí, sí, porque mandale. me parece épica. Creo que este si no es mi parte favorita de la Biblia o mi versículo favorito de la Biblia, mirá, pega en el palo. Jesús hace una oración y que yo a veces, en un momento yo entré en crisis con esta oración de Jesús. Pero yo dije, me parece que Jesús hizo una oración y no se le cumplió. Caray, o sea, ¿qué hacemos ahora el resto de los seres? Claro. Eso, si no se le cumple a él, ¿qué hacemos nosotros? Y la oración dice esto. Jesús venía hablando del capítulo más largo y decía, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Es decir, va a haber un grupo de personas que van a creer en mí y otros que van a creer en mí, no por mí, sino por el mensaje de los que ya creen en mí. Miren cómo sigue esto. La revio, boludo. Dice, ruego también, por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, y acá viene el para qué. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti,
permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ey, se me pone la piel de gallina. No, pero es que Era un crack, Jesús era un crack, boludo. Volvemos al mismo impulso que decíamos que todos tenemos. Ujú. Es lo Y mismo todos que... podemos decidir sentir eso o no. Tal no, cual. o lo sentir, o sea, es libre albedrío, cada uno no estamos enojados con nada, ni queremos No. imponer nada a nadie. No, ni hablar. Hay que dejar que cada persona se dé cuenta o no. Tenemos un montón de vida para... Lo que nosotros podemos hacer, si es que podemos hacer algo, es hablar de esto. No, y Claro. tener la Es lo libertad. mejor. Es hablar, es contar lo que... Desde un punto objetivo, como te decía. Para Sí, mí... más que nada experiencia. De tratar de buscar la unidad, la Subjetivo. unidad en todo, de vos decir, hey, esto es innato el conocimiento que tenemos. Un amigo me dijo, el Dios que conocemos es el Dios que vivimos. Exacto. Si lo que vos vivís, si vos hablás de cosas que no vivís, no conoces a ese Dios. Ahora, el Dios que No, y vos no vivís sos es el que íntegro conocés. tampoco. Bueno, otra cosa que se me viene a la cabeza es una parte que me voló también la cabeza de un curso de milagros, es cuando habla de la voluntad de Dios. Porque, y es más, es muy, muy amorosa la manera que tiene de hablar de este tema, porque dice, tipo, cuando se te dice de hacer la voluntad de Dios, a mí me pasaba, por lo menos, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasaba que era como que no quiero hacer la voluntad de Dios porque no es mi voluntad. En el fondo no lo decía, pero en el fondo Lo sentías. lo sentía que era así como que, no, la voluntad de Dios no me va a gustar, ¿me entendés? Claro. Eso era mi ¿Y sensación. dónde queda la voluntad? La voluntad es buena, agradable y perfecta. Vos decís, no, Claro, no, es que el texto lo sabía, pero internamente Sí, la sí, nos sensación, pasa a todos, la sí. sensación era esa, de decir, "No, está todo bien con la voluntad de Dios, pero buena, agradable, perfecto, Pero no me va. No es en el fondo la discusión mía, que no era consciente, digamos, o tan consciente, era, pero no, yo tengo mi voluntad, mejor no, gracias. Y esto como que me trajo mucha paz porque es decir, tu voluntad es la voluntad de Dios. Lo de Neville Goddard, claro, sí. Tu Vos, voluntad- Dios vive es dentro que lo tuyo. dice también en un curso de milagros. Tu voluntad es la voluntad de Vos Dios. sos Dios. Y ahí, cuando vos te parás, vos traes todo tu bagaje de cosas, bla, 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 bla. Bueno, cuando lo podés poner en pausa y pararte un segundo ahí, ¿no? Y cuando te parás ahí, Es paz. es paz, y empezás a plantearte al revés. Pará, ¿por qué pensaba yo antes que mi voluntad no es la voluntad Porque de estabas Dios? pensando desde el ego. Y porque estaba todo lo reprimido. Por eso, Pará, al que le entran todo- todas las balas es al ego siempre. Sí, y después esa- hay una parte, el claro. ser ya sabe todo. Todo lo reprimido, ¿quién lo está reprimiendo? El ego. El ego. Tu construcción de tu persona, ¿me entendés? Todo lo reprimido que estaba ahí, eso es lo que te tenía miedo de ser juzgado, ¿me entendés? Porque sabés que Claramente tenés no va. la sensación de que no va. Cuando lo abrazás y cuando lo aceptás y cuando en definitiva lo amás, por eso reconciliás la voluntad de Dios, que la veía yo afuera y no era mi voluntad. Cuando la reconciliás, lo que sentís es eso, es amor y paz. Lo boludo, que pasa es que porque cuando... no me siento juzgado más por Dios, en el sentido de decir, no, che, esta me parece Pero- y de ahí empieza un camino distinto. Es que sí, De ahí empieza un camino distinto porque vos empezás a observar ese conjunto de creencias que Perdón. tenés y sabés que no... No va por ahí. Y mira, y te lo relaciono con algo que nada que ver, pero ¿te acordás el youtuber este que la otra vez le compartía que el chabón tiene su canal de YouTube, es re groso, no me acuerdo cómo se llama, y tiene uno con la esposa, Ah, sí. ¿te acordás? Que el chabón él se estaba por casar con la chica esta. Y entonces en una de esas va y le dice algo así como, che, mi amor, sabes que no voy a tener más relaciones sexuales con otra mujer más que vos, tipo. Como que le incomodaba eso de decir... El chabón tenía el mambo de decir, che, loco, me voy a casar otra vez, porque ya se había casado. Y es como que eso no me cierra, ¿viste? Yo soy una pareja abierta, Ajá. en el sentido de abierta de que se cuentan todo. Sí. Y Está bueno aclararlo hasta el Sí, final. sí, lo aclaro porque se pueden tener no tiene una relación abierta, sino que tiene una relación abierta entre ellos de que se pueden decir cualquier cosa. Entonces como que la mina le dijo, tipo, no entendió nada. ¿Por qué decir? O sea,
¿Qué tiene que ver? Porque el concepto que tenía el chabón en sí en realidad era de que el matrimonio era más bien una especie de cárcel. También por lo que había Por las experimentado experiencias anteriores, ni hablar, sí. su matrimonio anterior. Y lo que le contesta Lo que le contesta a la mía. ¿Qué le contesta? Porque me olvidé. le contesta de que no había problema, que nadie sabe qué va a querer dentro de 4, 5, 6 años. O sea, la relación va a fluir y va a ir por donde tenga que ir. Eso generó en él Exacto. que no tenga ganas de estar con nadie y Claro. que quiera tener una buena relación La con verdadera, ella. la verdadera liberación. Exacto. ¿Viste? En el momento en el que lo pudo expresar, porque era algo que él lo tenía. ella tuvo en compasión. Sí, también, obviamente también está. Fíjate que en realidad siempre pasa por tu manejo de la situación. Porque en realidad es un mambo tuyo. En este caso es un mambo del chabón. Sí. ¿No? Es un mambo tuyo. Pero medio que vos no te das cuenta que es un mambo tuyo. Y medio que lo involucrás al otro. Entonces, gracias a Dios, la mujer. Ya se está volviendo cristiano, ¿te dieron Sí, cuenta, sí. no? tenía otra perspectiva, nada que ver acerca del matrimonio, todo lo contrario, como que era, por el contrario, libertad. Sí. Entonces como que no lo cortó ahí de mambo al miedo ese que él tenía, ¿me entendés? De decir, en definitiva, che, mirá si tengo ganas de estar con alguien más después de estar casado con vos. Lo blanqueó, lo tiró, y cuando la chica le dijo, o sea, no sé cuál es tu concepto de matrimonio, tipo, es como que aparte ni siquiera estamos en ese momento. Claro, gran como que tema de lo que bajó a tierra. vivimos muchas veces en el futuro o en el pasado. Y en no base estar condicionado por lo que pasó condicionados antes. por Sí. lo que viviste antes. Y cuando la mina tipo, entre comillas, lo liberó de ese mambo, o él mismo se termina dando cuenta, che, no es por ahí, se le fueron automáticamente todas las ganas, ¿me entendés? Para mí, ¿por qué también creo y por qué soy un creyente de la revelación bíblica y un creyente de las enseñanzas de Jesús y las apostólicas, ¿no? Porque para mí todos los mandamientos bíblicos son totalmente empíricamente comprobables. Mira, una vez me pasó que conocí una chica que me decía, para mí no está tan mal esto de tener relaciones abiertamente con quien quieras, ocasionalmente, sin ningún tipo de responsabilidad afectiva. Entonces, ¿qué pasa? En un momento yo me acuerdo que le dije, mira, para mí sí está mal, pero no porque la Biblia lo dice, sino por lo que generan las personas. Para mí el sexo es una manera de unir y de conectar, que no solamente es física, es espiritual. Verdadero. Bueno, y para mí, las personas que subestiman esta parte de unión del sexo y todo lo trascendental que es además de lo físico, termina rompiéndose algo en las personas. Sí, obvio. Que después cuesta mucho reparar. ¿Saben qué es lo loco? Pasó un tiempo desde esta conversación y un día ella viene muy mal, llorando porque se había enganchado con un loco y el loco la había como usado y qué sé yo. Entonces como diciendo, me la remandé, qué sé yo. Y le digo, mirá, lo único que hiciste fue comprobar con la experiencia el mandamiento de no fornicará, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que le decía es, para mí, cuando nosotros dejamos de ver a la Biblia como un manual de vida y lo empezamos a tomar como, che, acá hay algo. Bueno, como hace Neville Goddard, como un manual de psicología. Pero, Tenés que leer cosas de Neville Goddard porque te cae en este sentido común de estas cosas. Ey, no es que te Claro, quería no. decir acá de, ey, si lo sé, te Exacto. vaya al infierno, sino de, por una cuestión de sentido común, no te va a funcionar esto. No está hecho para eso. No está hecho para Llévalo eso. a no matarás. O sea, podés matar, no pasa nada, entre comillas, porque ahora ya queda desvirtuado. No, pero aparte, No es más profundo que eso. O sea, imagínate, de hecho lo podés ver en gente que mató por accidente o no a otra persona. Es un El bajón, problema que bro. genera, sí, Es sí, un sí, bajón sí. enorme. Sí. ¿Me entendés? Entonces, sí, tal cual estoy de acuerdo. Pasa lo mismo, para tocar un poco el tema que vos mencionaste y no pasarlo por arriba, la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, una de esas, y que está relacionada con ese tema, es el Dios que avala la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 9, donde le dice, el que mata, pagará con su vida. Ujú.
Decís, Ojo por che, ojo. re picante, ojo por ojo. Entonces dice, ¿ves? Dios avala que se mate. Y No, cuando vos hacen, decís- como decía, cuando hacen ir a matar a todos los primogénitos de... Claro, maten a todos. Bueno, pero mirá qué interesante cuando Dios Duro, dice, duro. el que mata pagará con su vida. Lo que está, o sea, justamente lo que está tratando Dios a través de eso es decir, dejen de matarse idiotas, ¿entendés? O sea, no es que dice, che, maten indiscriminadamente. No. Che, miren que si matan es muy zarpado. O sea, es muy zarpado, vas a pagar con tu vida. Para mí enseña como, yo lo entiendo hoy por hoy como una ley kármica, de decir, o sea, tú, un poco lo que dice el Kybalión, causa y efecto. Ajá. Siempre cosecha. Es eso, claro. Claro. Sí, tal cual. Es eso. Creo que va por ese lado, pero... Ahora, en una parte, en el Antiguo Testamento, seguramente te acordás, yo no, donde dice, manda Dios a conquistar un pueblo, un lugar. Y les dice, pero hagan cagar a todos. todo. Claro, Niños, niños, mujeres, animales inclusive. sí, todo. Sí. Al rey Saúl se lo manda a hacer. Bueno. Y Saúl no lo hace. Claro, y bueno, mi pregunta en su momento era, pero ¿dónde está el amor de Dios? Porque aparte, y esto es algo que Eso es pasa- porque se la sigue Pará. tomando literal, Y esto, boludo. pará. Y esto pasa muchas veces que, o por lo menos en cómo yo lo entendía, en que muchas veces los seres humanos pareciera que tenemos más amor que Dios en situaciones. Porque de hecho hay cosas que, según la iglesia, no lo puedes perdonar y vos como papá, por ejemplo, como amigo, como hermano, lo que sea, vos lo podés perdonar. ¿Cómo vas a poder vos perdonar, amar más que Dios? Imposible, bro. Y sin embargo parece eso, boludo. No entiendo, o sea, por eso para mí tiene muchísimo sentido lo que dicen estos dos chabones, el traductor y el otro, de que en realidad no está hablando de Dios en un montón, está hablando de los Elohim, Sí, que eran como, vamos a decir, gobernadores de distintas regiones. Entonces los locos se peleaban entre ellos, hacían guerra. Tiene De mucho hecho, más sentido ese contexto para mí. Tiene algo de sentido lo que decís, y para mí todo eso tiene una explicación cuando vos estudiás la Biblia por dispensaciones. Cuando vos estudiás la Biblia por dispensaciones, es decir, no tomás todo como si fuese el mismo libro y la misma época, o sea, ahí todo tiene sentido. Cuando Dios trataba por medio de Israel, porque Israel en un momento fue un medio por el cual Dios se vincula. La promesa que Dios El le hace pueblo a de Abraham, Israel, sí. en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después aclara, bendecirá el que te bendice, maldecirá el que te maldice. Esto se lo dice Dios a Abraham por Israel. No tiene sentido. ¿Eh? No tiene sentido para mí. ¿Qué cosa? Eso. O sea, el hecho de que Dios elija un pueblo por sobre otros y de que a ese pueblo lo ama y a los otros no. No, tiene Porque sentido. seguimos tomando como literal. Escucha, Israel no somos nosotros. mira, ¿Entendés? es muy interesante eso. Tampoco tiene sentido. Sí, porque los que no quieren creer, que no crean, que Bueno, sigan pero su está bien. camino. Bueno, pero no dice. No Bueno, dice- pero vos tenés dice que así los discernirlo a eso, boludo. Pero mirá que interesante, porque en realidad, viste cómo dijiste, ¿por qué Dios elegiría a Israel y desecharía a los demás? Es que es todo lo contrario. El objetivo por el cual Dios, a mi entender, bíblicamente, forma a Israel, es, ¿qué dice? En ti serán benditas, Todas las naciones. no todas las naciones judías, Sí, sí, todas. sí. Es decir, por medio de este canal, en ese tiempo, voy a bendecir a todos. No es que Dios se olvidaba de las demás naciones, no es que Dios se olvidaba de China, no es que Dios se olvidaba de Egipto. De hecho, te lo dice el mismo pasaje. ¿Sabes por qué Dios después desecha a Israel y corta relaciones con Israel? Porque se olvidaron de eso. Y los judíos se creían superiores al resto de las naciones. Hubo 400 años de silencio, ¿puede ser eso? Según el canon entre el protestante. antiguo y el... 400, esos 400 años de Por eso silencio me lo tiene que ver a decía nivel mi- revelación bíblica protestante. Claro, porque es súper agarrado de los pelos. ese, para mí sí. Tiene un sentido... No supimos qué poner y... No, tiene cierto sentido. Había que llenar. Tiene cierto sentido, pero no es que 400 años de silencio donde no pasó nada. No, son dentro de esos datos que son medio en el Claro, aire. sí, que quedan en el aire. Pero, no sé, no acuerdo que iba con este punto, pero lo que te quiero decir es que, fíjate, que cuando Israel se olvida de que el objetivo de ellos era que Dios bendiga a todos, no solamente a los judíos, ¿sabes lo que hizo Dios? Ah, ¿sí? Ustedes no se dan cuenta que son una nación así chiquita. Y sin mí, no serían nada. Ustedes se creen superiores a los demás y ustedes son inferiores a los demás. Y se los voy a demostrar.
pum, seguidillas de imperio que dominó Israel, nunca más volvieron a tener rey, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ellos Sí, que es esperan. un conflicto político bárbaro. Sí. Tremendo, hasta ¿no? ahora. Y cuando vos Y pillás- cargan con ese karma. Y hasta el día de hoy carga con ese karma, porque realmente en el tiempo donde para mí sí Dios trató por medio de Israel para bendecir, no para olvidarse de las naciones, para bendecir al resto de las naciones, se comieron el viaje. Y Dios le dijo, no me va esto, no es por ahí. Exacto. Para mí eso es la iglesia hoy, que son estos que van a creer en Él por medio de los que creímos en Él. ¿Hay como para hacer una pregunta a ustedes? Sí. Lo que quiera. ¿Qué es Jesús para ustedes? Para mí, yo les cuento lo que para mí es, Sí, Dios, sí, es sí. Jesús. Para mí Jesús es Dios. Y para mí, yo a todo lo mido en nivel de revelación. Yo creo en un Dios que sí busca revelarse a la humanidad, sí busca revelarse a su criatura. Yo creo que Dios creó a la humanidad y no es que le soltó la mano. Busca revelarse. Para mí el relato del Génesis, miren cómo le ha tocado. El relato del Génesis es el relato que no te quiere explicar cosas científicas, como bien dije, sino que te quiere revelar el deseo humano de independizarse de la deidad. Pero la evidencia le demuestra que es lo peor que puede hacer. Claro. Que lo mejor para el ser humano es conectarse con la deidad. Ese para mí es el relato del Génesis, la moraleja del Génesis. Entonces, por medio de diferentes fuentes, entre los cuales está la Biblia, la naturaleza, otras personas, de hecho, que creen en Dios, Dios se va revelando a su criatura. Por eso para mí es importante que hablemos de esto. Dios se revela a su criatura. Y la mayor, a mi entender, la mayor revelación, como que Dios le dice, miren, voy a hacer todo para que ustedes puedan verlo, puedan ver lo que no es de este mundo, lo que no es ni material y lo que no es temporal. Yo les quiero revelar lo que es espiritual y lo que es eterno. Y Dios se materializa al mismo a través de la persona de Jesús. Encarna. Para mí eso es Jesús, por eso tipo tenía cubierto todos los ángulos. Era el Messi, digamos. Y para mí eso es Jesús y por eso yo me considero sí cristiano, porque yo con todo esto de ir en contra de los ismos, podría decir, bueno, también le tiro al cristianismo. Claro. Pero sinceramente cuando he buscado e investigado he entendido que, para mí Jesús, de todas las revelaciones a vida y por haber, es la revelación máxima. Tipo, voy y vivo con ustedes, me voy a sentar en sus mesas, voy a llorar con ustedes, voy a reír con ustedes y van a poder contar 1000 cosas de esto. Eso es lo que es Jesús para mí. Por eso soy cristiano. Por Cristo viene esto, ¿no? ¿Qué es Jesús para ustedes? Para entender eso. Yo quiero contestar esto. Parece como si lo dije en inglés, ¿viste? Cuando estábamos practicando en inglés, ¿viste? Yes. Yo querer... Claro. Yo querer. ¿Qué es lo que quiero Yo decir? quiera... ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que es todo lo que vos dijiste, pero pienso que Dios se manifestó, tipo, uno de los últimos grandes maestros fue Jesús, pero lo hizo a través de todos los grandes maestros porque todos contaban lo mismo desde su punto de vista. Claro. Tipo, lo mismo decía Buda, Mahoma, muchísimo antes de esto Confucio, o sea... Son viene- todos los maestros encarnados. todos los maestros que entendieron esta misma esencia y creo que sí, Jesús fue el último gran grosso que llevó esta movida mundial. Tipo, que fue el que más lo logró. Pero también pienso que todos tenemos esa capacidad de Jesús adentro, de Buda adentro. Totalmente. De descubrirte tanto a vos mismo lo que sos y a qué viniste a este mundo que podés hacer cosas mundiales, tipo como Messi. Messi también es Dios. Bueno, que O sea, Jesús mismo lo dijo, o sea, por eso lo que decía La antes. gente que te digo, la gente que llega al nivel de plenitud, de entendimiento, de iluminación, de que ya la misma manifestación tuya de tu ser, de todo el mundo te dice, sí, sos Dios, eso es Dios, y el máximo a nivel teológico que lo logró, sí, obviamente fue Jesús. Claro. Sí, es un crack, eres sí, un sí, crack, bueno. boludo, es un crack, vos. Yo no tengo, por esta cuestión de edad no tuve así como ustedes, la capacidad técnica de entender un montón de historias, así como vos, pero sí, por ejemplo, al ver The Chosen, como que volví a masticar un montón de cosas y dije, no, acá este loco estaba en otro level. Sí, era- Estaba en otro level, boludo. O sea, para mí, de hecho, era Dios, o sea, no claro, había sí, manera sí, de... claro. Sí, sí. Tremendo. Para mí es claramente... Pero pará, vos enlazás cosas de Hermes, enlazás cosas de este mismo Conde Saint Germain, enlazás cosas de Buda,
y me están hablando de lo mismo. Sí, tal cual. Exacto. Nada más que hay alguien que lo contó de una manera más convincente. Punto. Para mí. exacto. Está bien. Y uno es como replica ese mensaje y si es consecuente con ese mensaje o no, ¿me entendés? Claro. Es una de las cosas que decimos acá es que no importa el mensajero, sino el mensaje. Es si te entra la bala de que esto que estoy pensando yo, o estoy loco, ¿me entendés? Claro. Tipo, pero sí, de uno. De una. Eso para mí es... Jesús, justamente lo que dijo, y que también lo decía en el Antiguo Testamento, es que somos Dios. O sea, no dioses, sino que somos Dios, somos una unidad con Dios. Nunca dejamos, de hecho, que así arranca un curso de milagros, es nada real puede ser amenazado, porque nada irreal existe. Exacto. O sea, por eso es que no tiene sentido para mí lo del pecado, porque si no implicaría, en el pecado no entendido como un error, como... No, pero Bueno, pará, entendés que repetilo otra vez. Nada irreal. nada real puede ser amenazado nada irreal existe. O sea, y creo que esa es nuestra identidad. Jesús, que encarnó al Cristo, representa, fue como justamente el hermano mayor que te muestra el camino, ¿me entendés? Entonces, pero vos, que era un poco lo que decías vos antes, tipo, el camino de todos es ese de despertar el Cristo interno, ¿me entendés? Claro. Y de vos volverte La conciencia crística del Cristos, ser humano. Claro. ¿me entendés? ¿Y qué es lo que dijo aparte Jesús? O sea, porque Jesús dijo, van a hacer cosas más grandes que yo, y Jesús caminó sobre las aguas, o sea, hizo cosas sobrenaturales. ¿Sabés cuál es mi interpretación de ese pasaje de van a hacer cosas más grandes aún? Dice la versión, depende de cuál lean. Es siguiendo la línea que les planteaba, que para mí Jesús es Dios, y yo no tenía esa vida divina hasta que en algún momento volví a nacer, que es lo que yo les hablaba del nuevo nacimiento o el despertar, Exacto. lo que Sí, se sí. llame. Y para mí la diferencia de Jesús con cualquier otro ser humano es que era Dios desde el principio, o sea, nació siendo Dios. Claro. Nosotros podemos tomar la vida de ese Dios y vivirla adentro Como un nuestro. ejemplo, marcó el camino. Bueno, exacto, ni hablar. Abrió el paso en la selva. Dice la Biblia, rompió el velo, ¿verdad? Lo que Claro. separaba al hombre Sí. de Dios. Bueno, Sí. para mí, cuando Jesús dice que ustedes pueden hacer incluso cosas mayores, es por dos cosas. Una, el ministerio de Jesús, humano, o sea, físico, murió en Judea. O sea, él no salió de Judea. Él murió en Judea, fue a Perea, ponele, rodeó Samaria, pero su ministerio murió ahí. Los que salieron y lo esparcieron por todos lados fueron estos loquitos que, primero, cuando vieron que lo habían apresado a Jesús y tuvieron miedo, che, nos van a matar a nosotros, se escondieron. Y un día esos locos dijeron, che, no. Que ahí es Sí. donde se habla de la Lo llenura del hicieron Espíritu Santo. mierda, sí. Y dice, che, no, vamos a dar la vida por este loco. Ujú. Que para mí ese fue el testimonio más grande, ¿eh? Sí, sí, Viste que, sí. porque en un momento decís, che, pero ¿por qué porque hay quienes dicen, yo le creo a Jesús, no le creo a los apóstoles? Y para mí hay algo raro ahí, porque el mensaje de Jesús, si trascendió, fue por los apóstoles. Claro, Que obvio. eran los mismos que se escondieron cuando Jesús fue apresado. Sí. Y son los que escribieron la, Pero la porque segunda ellos parte de la Biblia acordate también. que Y ellos después- eran humanos, o sea, y eran... Pero después dieron la vida. Claro. Y de hecho en el antiguo también, bueno, Jeremías, toda esta... Y también dieron la vida. Y te da toda una enseñanza. eso Entonces, para mí, lo mayor o lo más grande que vos decís, ¿qué podemos hacer más grande que Jesús? Para mí, esto, que nosotros, teniendo todas las fallas y los puntos para atrás que vos quieras, que él no tuvo, podemos llevar el mismo mensaje. Y no solamente eso, y no solamente a Judea como lo hizo él, sino llevarlo a cualquier lado. O sea, nosotros literalmente, nadie nos puede decir, Exactamente. vos no me entendés. Para mí va por ese lado. Bueno, yo lo entendí de esa manera. Así que te lo comparto porque fue algo que me lo pregunté mucho tiempo también. Claro. Vos preguntaste quién es Jesucristo o quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Dije. Ahí va. No sé si te saqué de los esquemas. No, porque para mí son dos cosas distintas. Ok. Jesús fue el que encarnó a Dios acá. Bien. El que representó el espíritu crístico, el impulso crístico. Bien. Que ese impulso crístico lo tenemos todos para mí. Ajá. Y está quien decide despertar a eso o no, seguirlo o no. Entonces, desde mi punto de vista, justamente va ese despertar espiritual, ese despertar de la conciencia, va porque te das cuenta que todos somos uno. Claro. La oración Para de mí, eso va lo más... Es como que así naciste en la selva y nunca tocaste una Biblia. Ajá. ¿Te das cuenta que todos somos uno ahí en tu tribu o viene alguien y te das cuenta que todos somos lo mismo? No hace falta leer nada, no hace falta creer. ¿Vos sentís que todos somos uno? Eso es Cristo.
el apóstol Pablo dice que incluso los que no escucharon el mensaje bíblico, si se quiere, por sus conciencias Exactamente. van a rendir Es cuenta. Que nos decía va por ahí. Milka el otro día nos decía lo mismo. ¿Entendés? O sea, Que va por ahí. pero, Sí. viste que el cristiano tradicional, tipo, no, por fuera de la Biblia no hay ningún tipo de Es que revelación. lo dice, es que claro. Los el que- apóstoles dicen lo contrario. Claro, por el que no escuchó nunca, por su conciencia lo va a juzgar. Por su conciencia lo va a jugar, exactamente. Sí, sí, sí. Es el único que puede jugar. Che, nada, quedaron 70.000 preguntas. Sí, sí. Yo Sabía que iba a pasar Sí, esto. sí, sí, no, es que igual a Sabía que- nosotros inicialmente nos juntábamos a hablar de todas estas cosas, ¿viste? O sea, Armamos el canal porque filosofábamos todo eso. exactamente. Y hoy la verdad que tener un experto acá como Jonah, la verdad que No, excelente. sí, a mí me quedaron muchas cosas con preguntarle acerca de los libros apócrifos. Ah, y el de canon bíblico el que canon habíamos hablado. bíblico, Sí, El diezmo. ¿Vos viste el diezmo? Di muchos años. No Yo solamente también. diezmo, Yo también. diezmo, primicia y pactos. Después Debo eso tener es. una parcela así en el cielo, seguro. Debe funcionar así, ¿no? tengo un concesionario que se fue ahí en 2 créditos hipotecarios, che. En el astral tiene dos No, hectáreas. incluso a mí me quedaba más duda de acerca de lo personal tuyo, viste, un montón de Es cosas verdad, que contémoslo nosotros también vivimos cosas intra iglesia que las viven el que La- va a la iglesia. subtrama, como la dice. subtrama, claro, el subcuento, viste, y vos No, tiene incluso una subtrama re oscura. siendo hijo de pastores, viste, como que Sí. también viviéndolo desde ese lado. Así que bueno, lo vamos a tener que dejar para otro capítulo. La verdad que muchas gracias, amigo. No, gracias Jonah. por invitarme. Y me encanta que me hagan ese tipo de preguntas porque a mí me apasiona hablar de todo esto. Sí, no sé no. si se dieron cuenta. Y te desenvolves re Es por ahí. bien, loco. Ah, Y bueno, está re gracias. bueno que tengas esa energía de eso, de querer lo mismo que decimos. Todos somos uno y estamos todos tratando en este camino de entender qué es Dios, quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo acá. Así que bueno, nada, ahí te la para cortar. Vamos a seguir invitándote, amigo. Muchas gracias. Ojalá, me encanta. Y probablemente también los voy a invitar un día a que streamiemos un dale. IRL Sí, y hay que hacer reaccionemos al buen estilo llorense. Sí. Hay un montón de cosas por hablar. Chicos, gracias. Gracias por la Bueno, invitación. gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo. No nos hacemos cargo, es nuestro ritual, ondas de